Suscríbete a la Panterita. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día, saludos a todos. ¿Qué tal, Fabio Martín? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, buen día para todos. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Bueno, poneme hoy, por favor, no es anuncio, es anticipo, señores. Tenemos muchísimas noticias. Patricio Viera está con nosotros, representante Guillermo Auché. Finalmente, aparentemente, no iría a Colombia. Gusto saludarte, Patricio. ¿Cómo estás? Hola, Bruno. Un placer saludarte como siempre. Acá siempre pendientes a tu estación. Y muchas gracias por llamar. Patricio, contanos, por favor, sos representante de Guillermo Auché. Él ya había llegado a un acuerdo de rescisión de contrato con General Caballero hace tiempo, ¿verdad, Patricio? Mira, fue un acuerdo mutuo, ¿verdad? Donde se decidieron por ambas partes terminar lo que sería la relación entre club y jugador, ¿verdad? Siempre de una forma amistosa. Tanto Guille como es importante para su fútbol, o sea, para su bienestar también. Pensó de que hoy lo importante para él era hacer un cambio de aire y eso es lo que estamos buscando para él. Esta medida que tomaron de rescindir el contrato antes de que acabe el campeonato era justamente para ir buscando con tiempo alguna posibilidad que él pueda ir transferido a otro lugar, Patricio. Así mismo, ya una vez terminado el acuerdo nos pusimos a entablar conversaciones con diferentes equipos y realmente hoy por hoy no es mentira que el profe Gustavo Florentín estuvo en conversaciones con Guille, apenas se enteró, porque es un técnico que siempre se llevó muy bien con los jugadores, en especial con Guille, hablaron bastante bien, le demostró el interés, también Guille al enterarse de que Florentín lo estaba llamando, él también paró un poco la oreja, como se dice, demostró también el interés, ¿verdad? Pero hoy por hoy eso seguimos en conversaciones, se discutió un poco de eso, de verdad, pero seguimos conversando con el equipo de Colombia. Aún no hay acuerdo, ¿y por qué no se puede cerrar, Patricio? Y es un acuerdo que con la dirigencia, ¿verdad? Que estamos, aún como te digo, entablando ahí conversación, porque también hoy entendemos que Guille es un jugador con mucha claridad en la parte ofensiva. Acá en Paraguay tampoco hay equipos que me están llamando, ¿verdad? Interesados. Hay dos equipos que son muy importantes con los que ya también estamos charlando, viendo también si hay la posibilidad, porque Guille es un jugador que también estuvo cómodo en Paraguay, que supo demostrar que genera muchas ocasiones de gol y hay equipos por eso hoy interesados en él, que son equipos importantes que juegan copas internacionales. Entonces a él también le seduce un poco eso y por eso es que nos estamos tomando el tiempo necesario para encontrar el lugar donde pueda estar cómodo, pueda estar haciendo lo que le gusta y cuando él está así es donde muestra su mejor versión de fútbol. Él ya había sido pretendido por Libertad tiempo atrás. En ese momento yo no tenía la representación con Guillermo Auché, es un tema por eso el que desconozco, pero sí hubo un interés, un acercamiento, creo, de parte de la gente de Libertad. Sí. Sí, yo sé que de buena fuente desde Libertad, que Libertad inclusive ya lo quería atar al jugador. Sí, ¿te acordás que nos contaba el presidente Aldama que con gente de Guaraní también había hablado? Estaban ahí viendo esa posibilidad. También Guaraní mostró interés en él. Y con lo que está diciendo Patricio, que se siente cómodo en el país, me parece que van a priorizar alguna oferta local que existe, ¿verdad, Patricio? Así mismo, y mira, Guille es un jugador donde siempre se caracterizó que en partidos importantes con equipos grandes, por así llamarlo, ¿verdad?
siempre fue reluciente, siempre marcó la diferencia. Entonces, hoy por hoy, estando libre, se hace mucho más fácil para el equipo que lo esté buscando, ¿verdad? Porque que ahí en el tema de que sale libre, pues te facilita muchas cosas. ¿Crees que se va a quedar entonces en el país a jugar en otro equipo? Yo, hoy por hoy, creo que lo más cercano es eso, porque como lo charlamos con Guille, hoy por hoy hay equipos muy importantes que tienen ganas de campeonar, de que tienen esa intención. Entonces, Guille también tiene eso pendiente, salir campeón acá en Paraguay, y es lo que está buscando. Y en esta estadía en general, caballero, entiendo que estuvo como 4 años. ¿No hubo alguna probabilidad de transferencia? Como te dije, Bruno, yo con Guillermo estoy hace 2 meses en el tema representándolo. Ya lo que haya pasado anteriormente, realmente yo creo de que sí hubo seguramente por la clase de jugador de que es Guillermo, ¿verdad? Pero desconozco ya ahí, ¿verdad?, de qué clubes, de qué lugares hayan enviado sus ofertas, pero de que seguramente las hubo. ¿Vos sos hermano de Wilder, Patricio? Así mismo, Bruno. Ah, el hermano de Wilder Viera, jugador de Cerro. ¿Y hace cuánto que te dedicas a la representación, Patricio? Ya son 2 años, Bruno, que estoy, gracias a Dios, de a poco, ¿verdad? Iniciándome con esto, que la verdad me apasiona mucho, tratando siempre de buscar lo mejor para el jugador, de hacer de una u otra forma lo que esté en mi alcance para que el jugador esté cómodo. ¿A qué otro jugador representás conocido, digo? Y mira, estoy trabajando con Walter Rodríguez, que hoy también está en el fútbol argentino y se va a mantener en el fútbol argentino. Estoy trabajando también con Roberto Ramírez, que está acá en 2 de mayo, que es jugador de Cerro. Y también con Alexis Roas, que hoy por hoy también está en General Caballero. Y por supuesto, llevas también a Wilder. No. Wilder está representado, tiene contrato de representación con la empresa de la escuadra de Renato Vitar. Con quien también aprovecho, ¿verdad?, y agradezco, porque es uno de los que siempre me da la mano en todas las enseñanzas, ¿verdad? Porque esto puede, así como un jugador, todos los días se aprende. Ahora, te hago una consulta técnica porque saltan datos de los colegas argentinos sobre el caso Ramón Sosa. Normalmente, ¿se puede romper un vínculo de representación? O sea, unilateralmente Ramón Sosa o vamos a poner un jugador X para no poner nombre, ¿puede romper unilateralmente su contrato? Y mira, todo contrato de representación también tiene una cláusula. Yo desconozco totalmente, nunca tampoco hablé con Ramón, ¿verdad?, que es un verdadero crack. Yo creo que puede darse por una cláusula o por medio de que haya terminado el contrato, porque tiene también un tiempo estipulado. Yo no sé cuál fue la verdadera razón, ¿verdad? Se puede. Dependiendo de las cláusulas, ¿no? Sí, tiene obviamente, como todo contrato entre el representante y el futbolista, hay una cláusula que se estipula por algo de motivo se pueda también terminar la relación. Sí, perfecto. Muchísimas gracias, Patricio, por atendernos, muy amable. No, a vos, Bruno, un placer. Gracias. Patricio Viera, representante de Guillermo Auché, interesado del equipo paraguayo, acá. Sí, por lo que se le escucha al representante, se va a quedar acá, porque o si no, yo creo que fichaba por Pasto, ¿verdad? Tenía un técnico que lo conoce, ¿cómo no vas a ir, ¿verdad? Entonces me parece que ellos creen que puede haber una oferta que igual pueda convencer al jugador, que pueda igualar o tal vez inclusive mejorar la oferta que vino desde Colombia, para que él se quede, porque eso Auche siempre públicamente dijo que quería que jugara en un club grande aquí de Paraguay, y me parece que
esta es una gran oportunidad por lo menos para dar un salto intermedio. No sé si es un salto a uno de los grandes, Cerro Olimpia, pero sí un salto intermedio. Por lo que ya decías, Bruno, de los intereses que habían también, en un momento de Qué libertad. llamativo que General Guaraní. Caballero no hizo plata con su pase, porque es una inversión que hizo General Caballero. Auche está desde la intermedia, me parece inclusive Sí. antes de la intermedia, ya 3, 4 años en la institución, y hubo alguna posibilidad, y era un capital del club, pero no se dio finalmente una transferencia. No le y no- vendieron a tiempo. Yo creo que no le vendieron en ese momento donde él estaba ahí en una cumbre importante, ¿verdad? El mejor año de él fue mediado del año pasado. Estaba muy bien. Titular, goles, partido contra los grandes bien. Hasta en algún momento sonó para Cerro Porteño. Sí. También él salió Era en amigo su de Claudio Instagram. Aquino. Amigo de Claudio Aquino, salió en su Instagram con la camiseta de Cerro. Después de lo que recordaba Fabio lo de Guaraní. Lo de Libertad nunca fue asumido, pero el año pasado fue el mejor de Auche. Este año tuvo mucho partido en el banco. No, casi no jugó. No arrancó Él casi. empezó lesionado inclusive, por eso le costó recuperarse y de hecho las veces que fue requerido para jugar no lo hizo bien como en otros años, ¿verdad? No como el año pasado. No. Bueno, muchachos, mañana juega Cerro Porteño, ya tenemos que estar con Juanma, pero queremos ir a los adelantos de Federico, porque hay muchos movimientos. Sí. Poneme Federico, permitidme por favor, poneme Obi al aire. Está un poco frío el aire, ¿verdad, muchachos? Sí. Subió Para la los temperatura. 13, subió 13. Por fin salió el sol, por Dios. Sí. Hoy como estaba, ya a las 5 como estaba. Yo Pero la- ¿cómo Y anoche Federico, después del Anoche peligro de frío gol. que hacía. Fabio, ¿cómo? En la madrugada. Bien. Bien, está bien ahí. Tuve tapé sin querer, hermano, y casi me... No, y esto es mucho más peligroso porque se despeja el cielo Claro. y tenemos mañana. Ahí aparece la helada, pero hoy Claro. apareció ya en algunos lugares en el campo. Cierto. Porque cuando está nublado, pues el techo está abajo. Yo dije esta mañana eso y un amigo WhatsApp me quiso, pero fue el domingo a explicar el fenómeno. Así es. Así mismo. El techo bajo pues no produce helada. Cuando el primer día que se abre todo, ahí sí aparece la helada, que fue la que tuvimos en gran parte del país esta mañana. En Pozo Hondo, 3 bajo cero sensación térmica. Esta mañana. Y estamos en otoño todavía. Y Las cosas que tiene el nuestro clima, ¿verdad? sábado y domingo, 27, 28 la máxima ya. Sí. Ya estamos para otras cosas más importantes. Va a estar más agradable el fin de semana, Sí. sin dudas. Para lo que vamos a vivir, final Liga de Campeones, la simultaneidad entre los partidos entre Cerro, que va a enfrentar a Luqueño en la Nueva Olla, y Libertad enfrentando a General Caballero, 16:30 el domingo los partidos. Así es. Zona del Chaco hubo helada, Boquerón. Sí, él decía Carmelo 3 Peralta. grados bajo cero en Pozo Hondo. Térmica. 3 grados bajo cero. 3 grados bajo cero hoy. Tengo una carra. Mira un poco esa salsa, hijas. ¿Qué es, Federico? Héctor Méndez. No sé, una salsa de... Parece salsa de tomate estafado de pollo, parece con... Chipa guazú y... ¿Vos sabés lo que daría yo ahora mismo, Federico, por un guiso de mondongo, pero tipo la cazuela? Qué rico, cazuela mono con arveja. Sí, con arvejita. Qué rico. No, mato por eso ahora Hoy mismo. enviaron mucho ¿Vos polenta, sabés que cuando polenta a mí con me- osobuco. Ah, Se sí. envió sí. mucho esta mañana. La polenta con la salsa de osobuco. Sí. El estofado de osobuco. Qué rico, ¿eh? Una foto, hermano. O un locro. Bueno. Ah. Reaccionar ante la FIFA. Repito. Desde el entorno de Daniel Campos me dicen que afirman ellos tener la documentación y que esperando el escenario que vaya a suceder podrían llegar inclusive a la FIFA. Eso es lo último que me contaron hoy con respecto a esta novela que ya se está haciendo con respecto al caso Ramón Sosa, nuevo representante, salida del representante anterior y su probable venta ya ahora en la primera quincena de junio a Inglaterra. Resumiendo, Daniel Campos, me dicen, tiene todo documentado y esperando lo que vaya a suceder, podría recurrir a la FIFA a través de sus representantes legales. Esto ahora sobre Ramón Sosa. Exclusiva.
Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Recordarán que tiempo atrás habíamos mencionado Junior Alonso que podría volver a Mineiro. Está confirmado. Retorna al Atlético Mineiro a cambio de 1.3 millones de dólares. Germán García Groa informó esto. Junior Alonso oficial retorna al Atlético Mineiro. Vamos con los adelantos de Federico. Uno de los mejores de la Copa, ¿eh? Sí. Perdió con Peñarol, Sí. pero El primer clasificado de El mejor de Federico. Sí. Ni Palmeiras está llegando a ese nivel Juega muy hasta bien. ahora. El Si equipo hay un- de Milito. Si hay un gran candidato de la El primera Mineiro. etapa, es el Mineiro. Por Sí. acumulación de puntos, claro. Juega bien también. Juega bien. Juega bien. Vamos con los adelantos de Federico. Atención, señores. Exclusiva. ¿Por dónde querés empezar, Federico? Y empezamos por lo que fue la pregunta original, el tema Gabriel Aguayo. Sí. Gabriel Aguayo que estábamos indagando esta mañana. Pues es que Gabriel Aguayo tiene solo 14 partidos en primera, de los cuales 11 son en el plano local y 3 en la Copa. Sí, porque él aparece contra Sí. Luqueño. Sí. Ya cuando iba prácticamente, no, en realidad culminaba la primera rueda ya. Me decía esta persona, impactó fuertemente en el mercado brasileño. Lo están siguiendo scouting de 5 clubes que saben que están tan adentrados que saben que todavía es muy temprano para hacer una oferta ya Y llevarlo. oficial, que saben que jugó mucho en el plano local porque está el reglamento, hay un reglamento. ¿verdad? Sí. Exacto, están enterados de todo como buenos scoutings, pero los clubes son muy importantes, la cosa viene para el futuro, hay que ver quién se lo lleva, pero que lo están siguiendo a full, que ya hablaron con gente de la representación del jugador, es real, que algunos ya lo han venido a ver, es real, y los scouting pertenecen a los clubes. Acá está el detalle. Atención, clubes que quieren a Gabriel Aguayo. Exactamente, que están haciendo seguimiento. Inter de Porto Alegre, Flamengo de Río de Janeiro, Corinthians de San Paulo, Paranaense de Curitiba y Fluminense de Río de Janeiro. ¿Puedes repetir, Federico? Son 5 clubes top de Brasil. Inter de Porto Alegre, Flamengo de Río, Corinthians de San Paulo, Paranaense de Curitiba y Fluminense de Río de Janeiro son los 5 clubes cuyos scoutings ya lo están siguiendo bien firme al chico Gabriel Aguayo, con solo 14 partidos en primera división de Cerro Porteño. Exclusiva. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Cualquiera donde vaya es apetecible. Vos sabés que y son diferentes ciudades, ¿verdad? Porque Y sí, tenés 2 de Río. Puede elegir la ciudad que quiera, inclusive. 2 de Río, Fla Flu, tenés Corinthians en San Paulo, tenés Paranaense donde hay 2 paraguayos y el otro es el Inter de Porto Alegre. El rebote que te da la Copa Libertadores. Cuando jugó mucho todavía. Claro, Jugar contra Fluminense. la edad, La edad. la finta, Sí, la sí, forma sí, de sí, moverse. sí, sí, sí. Está bien, por el buen camino. Está bien. Solo 14 partidos en primera y ya está en la mira de estos clubes muy importantes. ¿Quién estaba leyendo? Lo de Mineiro, lo de Fluminense que trajo a Thiago Silva, ¿verdad? Hay en los otros clubes seguramente movida también, pero es real esto, es cierto, y está en el proceso ya de ser seguido bien de cerca por los scoutings de estos clubes importantes. Bueno, si vos sos aguayo de estos 5 clubes te quieren llevar, ¿dónde te irías? ¿O depende mucho de lo económico? Y lo económico depende mucho. El que pone más la guita, así de sencillo es.
Pero Ayer quién era, ayer la Bruna, ¿verdad? Sí. Ayer la venta de Bruna te dijo. ¿Para qué preguntas así? No te acuerdas en el tema. Sí. Si más oferta. Inter está puntero, bueno, Paranaense es puntero ahora, ¿no? Sí. En el Brasileirao, que está cortado. Paranaense, muy buen equipo. Sí. Muy buen Y equipo. tiene mucho, o sea, le da cabida a los chicos. Exacto. Corinthians Pero- levantó mucho. Sí, porque tuvo un sponsor muy Yo a importante. Corinthians no me iría. Sí. Difícil, ¿no? No. Un club Vos difícil. sabés que yo te iba a decir, Complicado. ¿sabes por qué te dije por Inter te iba a decir? Ni si pone la mayor cantidad de plata, me parece que, no sé. Inter no, a mí, pero puedo decirlo. Y no te va a ir, Fabi, déjate. No, es que no te vas a ir de decir. Yo me iría, yo me dudar iría a un uno de los poquito más. grandes de Río, Río de de Río. Janeiro. Flamengo o Fluminense. Van a poner la plata de Ariel igual que el Inter, no. Y Paranaense sería en el ranking el menos ostentoso, ¿verdad? Pero el que Pero con que el está que- más práctico. Más práctico y con el que Está mejor trabajo. puntero. ¿Sabes qué aditamento tiene sí. que ya le tiene a dos paraguayos ahí, ¿verdad? Sí. Claro, y Bueno, Palmeiras no está, ¿verdad? No. Palmeiras no está. El único de San Pablo es Corinthians. San Y Pablo. eso que dice Corinthians. Federico, Paranaense es un equipo especialista. Y ahí no en hay que paraguayos, ¿no? Si nos juega en primera, trabajan muy bien en inferiores, o sea, lo pueden llevar también en su crecimiento. No, me pero parece. acá el dinero, yo estoy con lo de Ariel. Acá el que pone el dinero, hermano. Primero lo que el club es el que decide. Sí. Vamos a dejar de hacernos los carmelitos descalzos. Acá el dinero manda. Paranaense se anticipó a. Mira que Flamengo y Fluminense, después de enfrentarlo, quedaron muy bien con Gamarra. Claro, ¿Verdad? Mateo, lo de Mateo. El técnico Didinil lo quería llevar a Gamarra. Y le ganó Paranaense. Poneme lo de Patricio Viera. Esto fue un adelanto que hacíamos al arrancar el programa. Ahora estamos lanzando lo segundo. Tiramos lo de Ramón Sosa. Venimos fuerte hoy, señores. Con todo. Daniel Campos, me dijeron, tendría los documentos y que esperando el escenario podría recurrir inclusive a la FIFA. Hablamos con Patricio Viera, representante de Guillermo Oche. Al caer lo de Colombia y ya tendría un acuerdo con uno de los grandes del fútbol paraguayo. ¿Estamos bien? Bien. Estamos bien hasta ahora. 5 clubes interesados en Aguayo: Corinthians, Flamengo, Fluminense, Inter de Porto Alegre y el Atlético Paranaense de Curitiba. Los 5 clubes, adelanto también que realizamos. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, lo de... O sea, me refuerza una persona que está en el tema del fútbol, ¿verdad? El tema de lo de Campo con Sosa. Una persona está en el tema de los contratos, me dice, seguro lo van a demandar sí o sí. Después me agrega, Fácil está metido sí o sí también, ya lo tiene vendido, por eso hacen eso. Si no, no te vas a arriesgar, me dice. Tiene mucho de lógica. Sí. Es Por eso más, ya... Ricardo Scarone es el abogado que encabeza el asesoramiento a Daniel Campos. Ajá. Él es el que... Especialista. Y es en- más, otro detalle, Ricardo Scarone está en Inglaterra, ¿no? ya que me están estirando la lengua. Vamos con el otro anticipo de Federico Arias. Tiene que ver con un jugador de Olimpia. Pone, Verita, anticipo, Exclusiva. exclusiva. Ajá. No tenemos ese anticipo. Tenemos que hacer esa parte nosotros. Exclusiva. Exclusiva. Que viste que hace una parodia los de la tarde, ancho perfil. Usan también nuestras cortinas y hacen guau también que ayer hizo una parodia y la tuvieron. Federico fue estuvo en el ojo de la tormenta, el atacado. Hay una mala noticia para ellos. Sí, no, echamos con toda la guerra. No, señor. no, pero el tema del calendario de la Copa América, los horarios. Ah, Porque yo no creo que entremos una hora antes de eso, ¿verdad?
Eso es lo único que le va a salvar. ¿De dónde? Pero no. Para la Copa América. Como América tiene horario 6 nocturno. Por eso te digo, no, y por eso es una mala noticia. Pero, porque si No, y fraban aparte vamos a hacer esperanza, todo lo posible para entrar media hora antes. si fraban esperanza en que haya partido a las 4 de la Como en tarde. Estados Unidos a las 3 de la tarde pensaba que iba a haber partido. No, esta gente puede cambiar, ir a pedirle al presidente Biden que cambie el uso horario en todas las ciudades. Señores, lastimosamente se deterioró de nuevo ayer las relaciones diplomáticas con ancho perfil, se deterioraron las relaciones y aparentemente un buque que habría lanzado un misil contra uno de los países de la OTAN hacen que nosotros entremos otra vez en conflicto. En bloque. En bloque, y tenemos que defenderle al claro, país aliado, sí. ¿verdad? Estuvo fuerte. Estuvo muy fuerte. Van a escuchar después de Egar eso. Vamos ahora con el adelanto, porque estamos cerrando con ABCTV. Federico, por favor. Parsajuk. Sí. Kevin Parsajuk, ya hay 2 ofertas en la oficina de Olimpia. Aquí ya no es sondeo. Hay 2 ofertas, incluso la persona me decía, qué lástima, justo ahora está bajando, bajó un poquito de rendimiento, me dijo. Porque el de Rusia dice que es importante, el ofrecimiento de Rusia. Y otro ofrecimiento es de un grupo que tiene muchos clubes. Que no... ¿Puede ser Red Bull? Puede ser. Mira, Bragantino, por ejemplo, es de ahí, Austria. empresa. Sí, el mismo otro grupo, club el es- equipo Bragantino es de... ¿Dónde está Carlos? Red Bull Group. El arquero paraguayo. El original es Red Bull de Salzburgo. Sí. Que le quiso llevar a Velázquez Sí. una vez y Velázquez no se quiso ir y Carlos Sí. nunca. Y no, pero tienen también en la MLS. claro. Por eso, por eso. Carlos Coronel. MLS, Brasil... pero me hablaron de Europa también, o sea, tiene algún club de Europa que tendrá y un grupo que tiene muchos clubes. Esa es la otra oferta. La de Rusia dice que es muy interesante. Tienen un club europeo, cerramos con una ABCTV, no estoy recordando. El Leipzig no estaba con ellos. En un momento sí, ¿verdad? Estaba, pero no sé si... Vamos a averiguar. Bueno, entonces Federico, repetimos lo de Kevin Parsajuk Lo de Kevin ahora. Parsajuk. ¿Qué En la sería mesa- el en la quinto mesa Olimpia ya quinto están. anticipo que estamos haciendo. Sí, ¿vio? porque ayer Coto habló de oferta. Acá ya está la oferta, ya está el ofrecimiento en la mesa. No es sondeo o pregunta, ya está la oferta. Ajá. Olimpia ya tiene la oferta para evaluarla de un club importante de Rusia, o una oferta importante de un club de Rusia, y un grupo que tiene varios clubes al estilo City, así un grupo que tiene varios clubes, y ahora se me cae la ficha, puede ser lo de el Red Bull. Sería el no, y son los dos grandes Son los dos grupos. que tienen, ¿verdad? Después habrá que ver. El City Group Claro. y después el Red Bull, El Red Bull. Grupo. Bueno. Group también. Bueno, señores, oferta concreta sobre la mesa de Olimpia por Kevin Parsajuk desde Rusia y también ofertas, ya también una oferta oficial del grupo que maneja varios clubes. Exactamente, las dos son ofertas oficiales. La de Dos. Rusia más ventajosa. Dos ofertas oficiales. La de Rusia toma ventaja en lo económico. Sobre la mesa, ofertas oficiales de un grupo de conglomerado de clubes y del fútbol de Rusia. Mejor oferta por ahora del fútbol ruso. Exclusiva. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, acá me dice Juanma, está en el grupo Aguayo, trabaja con Yanni, pero están varios detrás suyo. Suelen marcar en los comentarios durante los partidos mejora de la finalización y explota Aguayo. Esas son las anotaciones de los scouters que vienen a verlo, dice. Que todos vemos también. Que nosotros analizamos. No somos scouters, pero algo sabemos también de esto. Claro. De la más vale, pelotita, más vale ¿verdad? con los años que tenemos, si no Sí, entendemos sí, esto, sí, ya sí. tenemos que dedicar. No, pero hay pues gente que te dice de repente. No, tranquilo, Ariel. Tranquilo. Tirámelo de Auché, Patricio Viera. Acuerdo de ambas partes sobre Auché y lo que decía, que lo de Colombia se complicó y que acá habría un acuerdo con uno de los grandes del fútbol paraguayo. Fue un acuerdo mutuo, ¿verdad? Donde se decidieron por ambas partes terminar lo que sería la relación entre club y jugador, ¿verdad? Siempre de una forma amistosa. Tanto Guille como es importante para su fútbol, o sea, para su bienestar también. Pensó de que hoy lo importante para él era hacer un cambio de aire y eso es lo que estamos buscando para él. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país.
Edgar. Vuelve el gran rematón de Bristol. Aprovecha este viernes 31 de mayo, sábado 1 y domingo 12 de junio. Miles de productos bajo el precio de costo, con descuentos de hasta el 70%. 70%. Este viernes y sábado de 8:30 a 17 horas y el domingo de 9 a 13 horas sobre la avenida Avelino Martínez, casi Tallepote en San Lorenzo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Celebra la temporada de emociones en el Shopping Mariscal. Descubrí los regalos perfectos para mamá y papá. Además, por tus compras a partir de 150,000 guaraníes, participas por 2 viajes increíbles. Grecia para mamá, Italia para papá. Vení al Shopping Mariscal, disfruta la temporada de emociones. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribiros al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. Ariel ya tiene una teoría y es sobre el caso Aguayo. Vos, Ariel... Fuera del dinero, el money, que es determinante normalmente en la... ¿Por qué quiere usar palabras? No es lo money, va a empezar, es money. Yes. Si vas a pronunciar bien en inglés. Money. Mira que no, yo no Pero escucho acá, tanto money. acá castellanizando Money. es money. El copio la money te dice. Pero money, Yo escucho money. No, ya sé. Se suele escuchar, pero no poner tampoco por No vamos a letrita, poner por el dinero, por la guita. Exactamente. El dinero, Así le dijo el Ramón efectivo, así le dijo Ramón al profesor Girafales. la guita, ¿cómo Sí. es? No, la mosca. La mosca. Que inventó el chavo. Que Sí. inventó el Chavo, Vos sabés según que Johnny. Johnny ayer después de Ay, peligro qué de gol, barbaridad. me contó yo una anécdota que No, solamente no, no voy a contar ahora, eso a él para le después. puede pasar increíbles. Para después, Ariel. Tenés que preguntarle. contar. Una cosa vos- extraordinaria. Vos si sos aguayo, ¿qué harías? Fuera de lo económico, Mm. desde el punto de vista futbolístico, Denis, ese estilo de juego le convendría. Dinis. Denis, el técnico de Fluminense. Denis, el dinismo, o el dinicismo. Sí. Sí. O sea, Me parece que por la forma en por la que manera juega en que Fluminense juega y Fluminense. Diniz. Exactamente. Exacto. Con él explotaría, ¿crees vos? Creería que se le sacaría más su mejor No, versión. yo pienso al su revés. mejor versión. Yo me iría al Flamengo, será. El Flamengo el más grande de Brasil. Pero yo hablo del punto de vista de la estructura de juego, un va a estilo explotar de ahí, juego. o sea, lo que es, Flamengo, cómo no te la va- gente y te toda va a esa onda, el motivar. entorno, el ambiente, ni hablar, Y ahí ¿verdad? la rompe, hermano, y ahí te va directo al Real Madrid, te va al Barcelona. Acá me dice Flamengo se usa. nuestro Flamengo, amigo Flamengo, Hugo vos no votaste todavía. Hugo Silvero me dice reemplazo de John Arias en el Fluminense. No, claro, Fluminense. porque Ahí. Keno y John Arias son extremos así como Aguayo, ¿verdad? Mm. Viendo un poco lo No, que bien, dice él, bien nuestro compañero. Sí, señor. Saludos a Hugo. Bien Claro. pensado. Es que Arias juega en esa zona colombiano. Sí. Claro. Bueno, Federico, ¿dónde vos lo pondrías? Y lo que pasa es que él está ahora en un... O sea, si se va, lo van a pulir. No va a ir a entrar a... Por eso no se va a ir todavía. Por eso lo están siguiendo. Yo creo que a fin de año, si la cosa sigue así, se hace insostenible ya que siga, ¿verdad? Pero ahora para este mercado no. Pero están siguiendo, vos pones la joyita, ahora sí... ¿Cómo se dice? Joya se dice en portugués, ¿verdad? Todo joya. Joya, la joya. Joya, sí. Joya. Yo ya. Sí. Bueno, es la joya paraguaya en este momento. Y yo pues, ya, pucha, lo mío va a quedar antipático, para mí está paranaense. Me parece que paranaense, Pues el menos pintado hay que votar. y bueno, y el que es puntero ahora del campeonato, vende muy bien a Europa también. Río es muy complicado en varios aspectos, ¿verdad? Para ir con 20 años y compañía. Y Flamengo encima, imagínate. Pero hay que ver cómo está listo. Voy por todo, nada. Sí. Corinthians comparto. Corinthians tuvo muchos cambios. Es un San equipo, Pablo, por ejemplo, San Pablo Flamengo. una ciudad complicada también. Flamengo lo vendió a Vinicius cuando explotó en Sí. 45 millones de euros al Real Madrid. 2018. Porque en el 19 se fue Rodrigo. Por la misma cifra, pero del Santos. Claro, en estos equipos que estamos hablando, mega equipos, Bruno, me escribe acá la persona, me dice, si se va ahora lo hacen jugar en la sub-20 o sub-23. Claro. Ese es el tema. Sí. Por eso no se va ahora todavía. Y el que presenta el mejor Claro. escenario para eso que vos decís es Paranaense, Paranaense sí. que mejor puede Bueno, pulir pero por- piensan Sí. en chicos ustedes. No, ¿cómo Yo pensás en pienso chico? grande, pienso en
blanco o negro, Acá rojo iría a jugar a o Fluco negro, Marcelo, matar o morir. Fluminense, el Flamengo muy Romerito. conflictivo y no hay Sí. nadie ahora mismo. O Romerinho 2. Sí, imagínate que la figura fue sancionada por tener la camiseta de Corinthians. Gabigol, ¿cierto? No, bueno, pero yo ya sé Kennedy en el más Fluminense, flamenguita para meterme el bolsillo a todas esas Está hinchadas. bien, sí. Vos sabés que tienen 40 millones de hinchas en Brasil, hermano. Dejate de joder, vamos a ver. ¿Ya probaste la jugosa y sabrosa hamburguesa de Pollo Don Juan, 100% hecha de pechuga de pollo? No esperes más y probar nuestra hamburguesa hoy mismo, te va a encantar. Visita nuestras sucursales o llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré, o llámanos al 0986-104-690 y 0986-104-688. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Perdón, Verita, que sea insistente. Tenerlo un resumen de Patricio Viera, porque Auche me parece un jugador muy, muy interesante. Muy interesante. Para las emisoras que toman nuestra señal, nomás, Fabio, para repetir. Claro, porque entonces llega la información y se repite también correctamente. Acuerdo, en principio, con uno de los grandes de Paraguay. Yo le pregunté por Libertad. A mí me dijeron que Libertad estuvo ya, lo estaban esperando para firmar el documento. Porque Cerro tiene mucho en ese puesto. Y ¿sabes qué? ¿Sabe quién se fue en reemplazo de Auche? Voy a contar más. ¿A dónde? ¿A Colombia? A Libertad. Ah, Libertad. Voy a contar. Sexto anticipo. Poneme, Verita. Número 1 en todo el país. Hoy por hoy creo que lo más cercano es eso, porque como lo charlamos con Guille, hoy por hoy hay equipos muy importantes que tienen ganas de campeonar, de que tienen esa intención. Entonces Guille también tiene eso pendiente, salir campeón acá en Paraguay, y es lo que está buscando. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Un saludo al querido Ramiro Ayala. Fuerte abrazo, mi querido amigo, doctorazo, doctor. Juanma Figueredo colabora. Flamengo firmó el mayor acuerdo de patrocinio de su historia. Con un nuevo acuerdo, el Club Carioca podrá recibir $90 millones por usar Pixbet de sponsor principal en su camiseta hasta el 2027. Gracias, mi querido Juanma. Esto va directo al grupo de Twitty. Esto pica, hermano. Esto pica. Fabio, faltás vos. ¿Dónde lo llevas? Y la verdad que me gusta a mí, Flamengo me gusta mucho. Pero es muy joven todavía, puede tener un impacto adverso para él. Ese es lo que es el problema, nuestro pensamiento paraguayo. Oye, los brasileños se van, Pero no está- Endri, Esteban, que es Mesiño. No, ella no anda diciendo eso. Acá no. Pero hay que ¿Y qué es lo que vos pulir. querés? Que haga Rominene todavía a los 20 años. Hay que pulirlo de 19 años todavía. No pensemos más así. 14 para Porque que partidos nosotros, tiene primero, nosotros que somos Leo. la radio más escuchada en deporte, los está jugadores escuchan y se achican, Lomita, y que después van a ser jugadores, escuchan la radio y se achican. No le haga más caso a los periodistas deportivos que dicen, ¿qué es eso que pasó ahí? Parece que volvió el café. Epa, me anoto ya de entrada, por favor. Ah, urgente. volvió, mira vos. Se achican mentalmente, hermano. 20 años ya una edad que vos tenés que explotar. Entonces estar ya. te voy a decir como Ariel te dijo ayer. ¿Para qué entonces me preguntas? No, tampoco seas. Pero, ¿y vos- porque vos- si no vos- le parece a Mario Dado que dijo Mopi se cuata. No, pero así vos- es argelería. No, pero vos decís, que no le haga más caso a los periodistas y todo eso. No, y yo no puedo decir mi opinión, Fabio. Sí, está bien, Vos decís la tuya. Yo respeto. Y bueno, y no cuestiona, le hagan entonces. caso a Fabio cuando Ah, dice, no, 20 años recién, es muy joven. Hay que pulirlo. Hay que pulirle. Sí. 20 años, mano. Fútbol a los 10. Yo lo que espero A que ver, este tipo Pelé de... a los 15 ya fue campeón del mundo. Pero Vamos, Brasil, pues, es Pelé, bueno, me olvidé. Brasil. Yo espero Brasil. yo lo único que espero es Ya, que pero que se le hable. Yo lo único que espero es que se le hable y que no despegue los pies de la tierra con este tipo de anuncios.
que vos sos psicólogo, vos pensás que él no está arropado, vos sos que vos haces contenciones. Bueno, nueva profesión de Ariel. No soy poneme una psicólogo. música de psicólogo, hermano. No soy psicólogo pero- deportivo. pero es muy- es chiquito y- contención emocional, yo ayuda. Algo de Freud, ¿no? yo estoy o sea, en la afirmación, por eso decíamos para el futuro. Por eso yo te dije, Bruno, esto si sale va a salir para diciembre. Ahí ya va a estar más curtido. Que se vaya y explote. Porque ahora ahora El camino más duro, el más un difícil proyecto. que elija. Me dijeron incluso que Manolo está encandilado con, le encanta y que lo apoya full a este chico. Eso es muy importante. Que si era otro técnico no lo iba a lanzar así como lo está lanzando Manolo. Que Manolo se juega. Y a Manolo mismo Sí. a Europa le van a llamar a él por este jugador. No vayan a Seguro. Becerro, no tiene que apurarse a venderlo a él. No se va a apurar. Porque hay que... Lo que sí está al tanto, quienes lo están siguiendo de Brasil, eso sí están al tanto y el jugador está motivado. Que el jugador también tenga, vos decís, Ariel, los pies en la tierra. Claro, porque a veces ¿verdad? eso influye y termina mareándose Psicólogo. y pierde y baja de rendimiento. Claro. Un chico que todavía es con la cabeza, de repente se le da todo de una en tan poco tiempo. Imagínate 14 partidos, no sé cuántos, 2, 3 goles en primera, recién algunos partidos en Copa, y que ya clubes de la talla de Flamengo, de Fluminense, estén preguntando por él. Es posible que pierda el norte en caso de que no tenga esa contención, por más que a Bruno no le guste esa Ahí contención. ya usó la palabra contención. Sí, está bien. Bueno. Pilla sobre la tierra. Así ya estuvimos en contacto con el psicólogo Ariel Mareco a través de Cardinal. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por su tiempo. Ofertas toda la semana en el Cacique. Lunes, recargate con buenos precios. Martes, frutas, verduras y alimentos light. Miércoles, fiambrería, limpieza, alimentos de producción propia. Jueves, carnes, pollos, cerdo, pescado y productos a granel. Los fines de semana tiramos la casa por la ventana. El Cacique sí te conviene. Descarga la app Petrosur y paga 10% menos en todas tus cargas. Sí, escuchaste bien, 10% menos en todas tus cargas y con cualquier forma de pago. Descarga Petrosur app y empezá a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play y App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Petrosur, calidad internacional certificada. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazole, rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus 2 presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprazole es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Kinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Bueno, estamos con Gilberto Ortega. Acá me dice Aguayo llegó a los 14 años del Cerro Juan Figuereo, lo trajeron de Santaní, familia súper humilde. Sí. Gilberto, ¿cómo te va? Buenos días, muy bien, Bruno. Encantado, Estamos- profe, de saludarte. Igualmente. Gilberto Ortega es el director técnico que de Santaní lo trajo a Gabriel Aguayo a Cerro Porteño. ¿Eso es así, Gilberto? Sí, así mismo, Bruno. Yo tengo una academia de fútbol acá en Santaní Ah, y Gabriel estaba conmigo desde los, creo que no te quiero mentir, de los 7 añitos. Y él es del interior otra vez de Santaní, aquí a 30 minutos de Santaní, tiene su familia, o sea, tenía, ahora está todo ya por Asunción. Y él estuvo haciendo conmigo el fútbol base, vamos a decirle, y bueno, ahí está el resultado. Siempre era un chico que era un poquito diferente de los demás. ¿Y él hiciste un convenio de tu academia o lo ayudaste en su momento al chico, lo trajiste para que él crezca, no con el afán económico bueno, porque no está mal, ¿verdad? No está mal que hagas un acuerdo, ¿verdad? Solamente pregunto eso porque este chico puede pegar el salto. Acá el compañero Federico Arias estaba contando que hay 5 clubes brasileños que ya le están siguiendo: Flamengo, Fluminense, Inter de Porto Alegre, Corinthians y Atlético Paranaense.
Sí, estoy muy feliz con él y te respondo tu pregunta, Bruno. Yo le llevé a él, a la mayoría, yo tengo muchos chicos ya por Asunción y a la mayoría le llevo yo para ayudarle. Llevo a empresarios o al club donde se van a... Trato de conseguirle su pensión, lo que es difícil de conseguir, porque son familias realmente humildes los que se perfilan para futbolistas, ¿verdad? Yo también jugaba un poquito de fútbol y conozco lo que es ir de Santaní a Asunción y no tener apoyo, ¿verdad? Entonces, lo que trato es darle una posibilidad a los chicos y tratar de conseguirle a algún agente o, como le llaman, empresario, ¿verdad? Para que le pueda sostener y, bueno, y aguantarle un poquito la parte formativa, ¿verdad? Porque, como todos saben, acá, por ejemplo, yo siempre le digo a los padres de familia, el ir a Asunción a formar parte de un club a veces no es tan difícil. Lo difícil es cuando tiene que empezar los gastos de colegio, los gastos de pasaje, los gastos de la parte de formación, ¿verdad? Y bueno, lo ayudé un poquito a Gabriel y bueno, él, gracias a Dios, está aprovechando todito. Y bueno, Dios mediante, seguramente va a salir alguna transferencia, ¿verdad? Que es lo que todos anhelamos. Y yo no tengo hasta hoy día nunca ni uno de los padres de familia que sus hijos están en Asunción le he dicho firmame acá o dame para mi combustible, pues yo cada fin de semana voy a Asunción y voy y controlo a los chicos que están en Tembetarí, que están en Olimpia, que están en Cerro, que están en Libertad, y paso a hacerles un control, ¿verdad? Un chequeo, porque ellos necesitan eso, la contención, o si no, vienen cada fin de semana a Santaní y no es lo que les conviene para su preparación, ¿verdad? O sea que vos, a los cuantos, 7 años ya, él se fue a tu academia. ¿Y cómo fue para que él venga a Cerro Porteño y cómo vos vas descubriendo el talento de él? Y mira, Bruno, nosotros participamos en el torneo de la academia de Asunción. Viajamos cada 15 y yo me acuerdo, parte de Gabriel específicamente, el coordinador de Cerro era Felipe Darío León y estaba, creo que el profe Isfrán y el profe Cañete también, lo que siempre yo le decía que le mire un poco y así van fichándole, como se dice, inclusive el profe Grana cuando estaba todavía, cuando eso también y también hizo lo suyo, ¿verdad? Dando el ok seguramente a Félix Darío León, ¿verdad? Y también yo le hablé con el señor Gianni del Mas para que vaya a mirar un poco a 2 chicos yo llevé en Cerro, es Luis Olmedo y Gabriel Aguayo, y es así que ellos llegaron a Cerro Porteño. Y también hay algunos chicos que llegaron a la Olimpia de esa misma forma. Y también hay otros jugadores esparcidos por ahí que tienen el mismo sistema, ¿verdad? Pero tengo amistades en cada club, coordinadores, amigos míos, y confían en lo que yo les digo también. ¿A los cuántos años le traes a Aguayo? Sí, Aguayo. ¿A los cuántos años viene él a Cerro? A los 13 años. Empezó con Cerro Porteño en la sub-14 ya. Ah, mira vos. ¿Y qué tipo de jugador es Aguayo para vos? Y es lo que ahora está demostrando
es un jugador picante, talentoso, no es malo con el balón, porque normalmente hay jugadores rápidos, picantes, pero tiene muy poco dominio de balón, ¿verdad? Pero Aguayo tenía toda esa cualidad, ¿verdad? Ya con nosotros, siempre jugando con equipos de Asunción, yo creo que la mayoría de los coordinadores de formativa, inclusive el profesor Landaida, me acuerdo en una época me dijo, estando todavía él creo que por Cerro, con Chiqui y Blas por ahí, me dijo, este sí, profe, estos dos chicos que trajiste a Cerro van a ser dentro de poco los mejores delanteros del país. Y bueno, lo de Olmedo se está, vamos a decirle, atrasando un poquito, ¿verdad? Pero él está por ahí cerca también, y lo de Aguayo ya, yo creo que ya es toda una realidad. Ahora yo siempre yo hablo mucho con él, con Gabriel, suelo ir a almorzar con él, y le digo que ahora viene la parte más difícil, que es mantenerse y ir demostrando toda su cualidad, porque yo creo que Gabriel tiene más todavía para mostrar. Él ahora es un chico que está haciendo sus primeras armas, ¿verdad? Y bueno, si no le apuramos demasiado y si no le exigimos demasiado, yo creo que él tiene mucho que dar todavía. Fabio, Federico, Ariel, estamos con el hombre que lo descubrió a Gabriel Aguayo, el profesor Gilberto Ortega, de la Academia de Santaní. Sí, Gilberto, vos lo ves más encasillado como extremo por derecha, porque pocos partidos se lo vio hacia la izquierda, pero parece que se acomoda mejor como extremo a la derecha, cambio de ritmo, la velocidad que decís, y a partir de ahí generar desequilibrio. Sí, y la verdad que él con nosotros jugaba más por izquierda. Siempre jugaba por izquierda, siempre le damos la número 10 y bueno, pero no me sorprende que él de ese lado, y yo creo que también por la derecha él mismo se siente más cómodo, porque se nota ahora en los partidos que suele pasar por izquierda y o tiene poco contacto con el balón o no se desplaza como tiene acostumbrado a desplazarse por derecha. ¿Y tenés algún fenómeno ahora entrenando, Gilberto? Y la verdad que tenemos mucho. Yo tengo 213 chicos en mi academia, y justamente ayer a la tarde un club de Asunción estaba haciendo pruebas por Asunción, por Santaní, y yo creo que ninguno de mis chicos se fueron ahí, porque ellos saben que si tienen condiciones y si por ahí hay un club de Asunción, yo le voy a ofrecer esa oportunidad. Es más, nosotros tenemos chicos de hasta de Salto del Guairá que vienen a hacer con nosotros práctica. Tenemos bastantes chicos muy buenos. No te quiero decir fenómeno porque tengo amigos que de otros clubes que se molestaban contigo por llevarle a Aguayo en Cerro Porteño, ¿verdad? Porque yo me identifico mucho con el Olimpia. Y bueno, así es mi trabajo, y apenas veo que tiene un poquito más de diferencia de los otros compañeritos, ya trato de encasillar y guiarle y hablar con los padres, especialmente porque ese es nuestro problema acá en el interior del país. Yo creo que es a nivel mundial ese problema de los padres, para la contención de los chicos, para ir quemando etapas, y que el fútbol base, entiendan ellos que el fútbol base es para sus primeras armas, no para ya ganar dinero o mucho menos, ¿verdad? O ya apurar los muchachos allá, profe. Esa es la realidad. Se apuran, ¿verdad? Y a veces inclusive, no perdón que madura, te interrumpa, profe, a veces hay padres que le terminan ellos mismos fundiendo a su hijo. Así mismo es, así mismo. Y Lastimosamente, hay un porcentaje grande que yo creo, hay muchos talentos que están jugando por acá, por el torneo de liga, y terminan jugando piquibole, ¿verdad? Y esos fueron los que
que apresuraron un poquito el chico y no hicieron su el proceso tiene que seguir, no tienen que apresurarse. Y muy poco. Esta familia de Aguayo, por ejemplo, son una familia impecable. Yo ni dudar tengo de ellos, de que es más, suelo compartir con ellos casi hace 15 días, estuve la última vez con ellos y tranquilo, gracias a Dios son una familia muy sencilla, muy inclusive, hasta hoy día me llaman, me dice qué cosa tiene que hacer, qué cosa ahora, después de que Gabriel tenga su trato con los nutricionistas de Asunción del club, es el que no le guío más yo, que tiene que darle de comer y todo, ¿verdad? Porque son así, son familias que ellos no saben, pero preguntan. Hay muchos que no saben, la mayoría de los padres no saben, pero se imaginan y hacen cosas que no deben hacer por su hijo, enviarle al gimnasio a los 12, 13 años, por ejemplo. Yo tengo acá cualquier cantidad y todos los días me peleo con padres que quieren que su hijo ya tenga físico, ya tenga músculo, que ya tenga esto, que ya tenga aquello, y apresura el proceso del chico. Ahí está. Muy buena descripción, profesor. Felicidades por todo lo que estás haciendo, que sigan los éxitos y realmente siempre contactamos con los ojeadores, con la gente que hace un trabajo realmente el más difícil, el más complicado y a veces el menos reconocido, que es el de descubrir primero al jugador, pulir al jugador, traerlo al jugador. Entonces eso por lo menos yo lo valoro muchísimo. He charlado en varias ocasiones con Carlitos Girlán en su momento, gente que trabaja así como usted lo hace, profe, así que muchísimos éxitos y a las órdenes siempre. El agradecido soy yo. Me hace recordar de mi ex compañero Carlitos, no sé por dónde anda ahora. Y mira, yo tengo no sé, en mi sangre, en mi corazón tengo que quiero y trabajo con chicos, por eso no me comprometo inclusive a trabajar en la formativa del Deportivo, porque ya son diferentes. Entonces trabajo netamente en el fútbol base y bueno, y si te puedo dar una mano, bienvenido sea, ¿verdad? Porque yo sé lo que es estar en el interior y tener el sueño de ir a pisar el fútbol profesional, a hacer la profesión más linda del mundo. Yo siempre digo del fútbol, ¿verdad? Ofrece tantas cosas que ni un millonario a veces no puede tener. Entonces el agradecido soy yo, Bruno, y a las órdenes, cualquier cosa que ustedes quieran saber y yo pueda ayudarles sin problema. Acá estamos, ya tienen el número de teléfono mío y estoy muy contento también por darme este espacio para que la gente conozca un poquito más de lo que nosotros hacemos en el interior del país. Gilberto, ¿vos llegaste a jugar fútbol? Sí, yo jugué en el 85, 84 me fui a Tembetarí y de ahí pasé a la Olimpia en la época más difícil. Yo creo que estaban todos los campeones del mundo todavía fui para suplantarle a Talavera, pero este señor nunca se dejaba del fútbol, entonces era imposible de jugar. Ni no ya. No, a más día él era más pendejo. Él jugaba más que yo todavía, entonces le dije un día al presidente Osvaldo que me dé otra vez mis pases y Epifanio Rojas era mi empresario, entonces le pedí y me fui otra vez a jugar por otros clubes. Y así, era difícil en esa época. Yo no digo que ahora no hay jugadores, ¿verdad? Pero en esa época sí había figuras en cada equipo y jugar en Olimpia. Estar en el plantel del Olimpia era todo un privilegio ya. Y como yo siempre le digo, discúlpame Bruno, voy a extenderme un poquito. Como yo siempre le digo a los chicos donde voy a entrenar,
yo no tuve la posibilidad de que tienen ellos ahora de tener una persona quien les hable con propiedad, porque yo nunca tuve escuela de fútbol ni formativa, entonces me faltó esa parte para que yo pueda llegar un poquito más arriba o mucho más de lo que llegué, verdad que no me quejo de hasta dónde llegué en el fútbol, pero me dejé a los 26 años sin lesión, sin nada, por prácticamente por falta de una formación o una orientación, ¿verdad? Bueno, excelente, profe. Muchos éxitos. Gracias, profe Gilberto. Adiós, gracias a ustedes. Ahí está. Señores, el hombre que lo descubrió y lo trajo a Cerro Porteño. Gilberto Ortega, director técnico de Gabriel Aguayo en Santaní desde los 7 años y ya lo trajo para que juegue en Cerro Porteño a los 14. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, el sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. Asesorate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000 con Solar Banco. ¡Sí se puede! Estudia medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián y cumplí tu sueño de ser médico. Inscripciones abiertas para el segundo llamado de agosto. Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo. Llámanos al 0994-474745 y escribinos al 0986-519-505. Seguinos en Instagram como @UASCentral, Universidad Autónoma San Sebastián. Ven y juntos vamos a crear toda la línea de sales arcoíris. Llenan de sabor tus platos y te alimentan de buenos momentos. Sal condimentada especial para el asado y ahora también la sal ahumada fina y entrefina para los paladares más exigentes. Encontrarnos en todos los puntos de venta del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar 2.485 millones este domingo. Podés ser el próximo millonario con Megaloto. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte y jugá Megaloto con tu quinielero y locales de Pago Express y Aquí Pago de todo el país. Sorteamos todos los domingos a las 19:45 por el 13. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Llegó nuevamente la gran feria de oportunidades de NGO. 2 días llenos de ofertas, 30, 50 y hasta 70% de descuento en productos seleccionados. 31 de mayo y 1 de junio. Te esperamos en nuestro centro logístico, Avenida Avelino Martínez, San Lorenzo. No te pierdas los descuentos que tanto estabas esperando con el Pacto de Confianza NGO. ¿Querés sorprender a mamá y papá como nunca antes? Con Farmacias Catedral es posible porque sorteamos 100 premios, estadías, efectivo, días de spa, vales en electrodomésticos y mucho más. Todas tus compras desde 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos y compras de marcas participantes doble cupón. Consulta bases y condiciones en nuestro sitio web. En Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Desaparece parte de Paraguay. Es hora de apoyarla siguiendo en Spotify a la playlist que puede desaparecer, donde se agregan artistas nacionales cada semana. Hashtag la música que puede desaparecer. Una advertencia de la AIE. Los martes en Farma Oliva. Sentite mejor porque hoy y todos los martes no te olvides de visitar una de las sucursales de Farma Oliva, porque si contás con una tarjeta de crédito del Banco Continental tendrás 35% de descuento en todo, sí, 35% menos en todas tus categorías, en todas las categorías y hasta en 3 cuotas sin intereses. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tu pedido a nuestro delivery 235-5000 o también realiza tus compras a través de www.farmaoliva.com.py. Arranca Paiva de titular. Mañana frente a Cerro. Y vamos ya a lo de Cerro Porteño. A esta altura ya supongo que habrán llegado a las 30.000 entradas vendidas, ¿verdad?
muchachos. Sí, Debería ser así, ¿Verdad? claro. sí, seguro. De lo que vivimos... Mañana arrancamos a las 19 nosotros la previa, bien Sí. temprano, 20:30 el partido. Perdón, Fabio, ¿qué decías? No, y decía nomás que lo que pasó el año pasado fue tristísimo para Cerro, fue lamentable quedar último en la tabla. Imagínense ahora la posibilidad de estar en octavo de final, pelear el título de campeón. Si no se va el hincha de Cerro ahora, ¿cuándo se va a ir a la cancha? Esta es la gran oportunidad, hay que estar mañana con el equipo seguramente, ¿verdad? No sé qué decís, Ariel. Yo creo que, si me preguntabas a mí, yo te digo, pero viendo un poco el movimiento me hace dudar que se va a llenar la olla. Ojalá que sí, ¿verdad? Es que son más de 40.000. Por eso, entradas vendidas. por el movimiento. 2 días antes, ayer, Juanma decía 22.000 entradas vendidas. Cuando ya podría haber estado por los 30.000, 35.000. Eso ya te... Pero no hay ni una excusa para el hincha. Por eso te digo. Hay momentos en los que cuántas veces hubo muchos cuestionamientos al rendimiento del equipo, alguna determinada eliminación, porque no peleaba por el campeonato, y ahora después de mucho tiempo, casi 20 años se da, de acuerdo a las estadísticas en que Cerro puede pasar a octavos de final y consagrarse campeón de un campeonato, en este caso la Apertura. Es decir, el momento es muy dulce, un momento que hace rato el club no vive y tiene que dar respuesta. Me parece que aún quedan horas muy prudenciales, es decir, hay un interesante trayecto aún en cuanto a lo que tiene que ver este momento y el horario del inicio de mañana. Es decir, la gente me parece que va a tener respuesta porque el equipo necesita, si bien es cierto favorito desde todo punto de vista, la gente de Cerro tiene la obligación de ser el número 12 partido de y de clasificación. desbordar la olla. ¿Cuántas veces te tocó que sea el último partido en la olla y de clasificación? Por eso, No ¿no? muchas, Es cierto que el año pasado el hincha sufrió esa humillación contra el Bolívar, porque fue una humillación perder ese partido. No, claro, pero ya pasó eso, ya. Por eso ya... Para vivir el otra contraste, realidad. yo creo que lo que él quiere marcar es que para vivir el contraste de aquella Claro, ya se vivió eso. decepción y ahora Hay el que superar contraste eso con al la otro lado. convocatoria de la gente, ¿verdad? Por supuesto, porque hasta aquí en los partidos que Cerro jugó conspiró el horario. Hay que decirlo, 18 horas entre semana, ¿te acuerdas? Contra Fluminense y también contra Alianza. Pero ahora el equipo está en las puertas de la clasificación, en las puertas de un título, 20, 30 horas. Basta también esta excusa del público que no me sale la verdad que el frío. Porque acá siempre se busca que el frío, que el horario, que las 3, que las 8. No, tampoco, ¿verdad? porque cuando el partido interesante tenía Sí. el Cerro Porteño River, aquello de Muñeco Gallardo, fue a las 6 de la tarde también. Sí. Y Y se la llenó, cancha se estaba llenó llena. repleto, Sí. repleto. Está bien, ¿no? Para allá ver fútbol y si interesa, sí. Yo creo que este partido sí. Aparte del training que tiene el Cerro, ¿no? Están en los dos. Yo sé que el hincha de Asunción deberá gastar porque lo hizo contra Guaraní. El último cuerpo del Cerro. Sol. No, el último fue en Tacuarí, en Ciudad del Este. Luqueño. O sea, le toca a los dos gastar. Sí. Al de Asunción, Colo Luqueño, y al de Ciudad del Este, lo de Tacuarí la otra vez y lo de Nacional la semana que viene. ¿Cómo Pues, por qué? está el tema de gastar, después está el tema de que nos gusta mucho a nosotros de juntarnos mucho en una casa a tomar una cerveza, un whisky y mirar el fútbol, y es algo también que por eso no va la gente a la cancha, ¿verdad? En partidos donde debería llenar la cancha no se llena. Y creo que mañana para mucha gente va a invitar a eso también, 20:30, a juntarse en algún lugar, sin dejar de ser fanático de Cerro, pero no yendo a la cancha. Yo también estoy de acuerdo que mañana seguramente no se van a vender las 40 y pico mil que suelen llenar de estadio. Está Juanma. Juanma, ¿cómo te va, Móvil Efri? Gusto de saludarte. Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bien. Vamos con Cerro a fondo, por favor. Regimiento 8, marca líder en seguridad contra incendios en el Paraguay. Extintores para todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, seguridad industrial, señalización. Encontralos en nuestras sucursales o www.regimiento8.com.py. Comenzamos la semana con todo. Y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upiza. Sorprendete, no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upiza, probaste, te gusta. Mayo es el mes de mamá. Este mes, en Sueñolar, comprando un somier de la línea Premium, te llevas una cabecera Samara de regalo. Y si preferís renovarle el living, aprovecha el 45% de descuento en todas nuestras líneas de somier
sofá. Además, con nuestra financiación propia tenés hasta 10 cuotas sin intereses en todos nuestros productos. Contáctanos al 021-588-8100. Visítanos en www.sueñolar.com.py y nuestras tiendas Sueñolar. Descarga la app Petrosur y paga 10% menos en todas tus cargas. Sí, escuchaste bien, 10% menos en todas tus cargas y con cualquier forma de pago. Descarga Petrosur app y empezá a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play y App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Petrosur, calidad internacional certificada. ¿Tenés reporte actualizado de cuántas entradas se vendieron hasta ahora, Juanma? Vos sabés que hoy volví a consultar a Bruno, pero ya no tuve respuesta. Sí, lo último que me dijeron que se superaron las 25.000 entradas vendidas. Eso fue ya anoche, más de 25.000 entradas vendidas para lo que va a ser el partido de mañana ante Colo-Colo. ¿Y qué prepara Manolo? Sí, Manolo entrena de vuelta, o sea, el plantel entrena de vuelta hoy por la tarde. Luego ya quedan concentrados los futbolistas de Cerro Porteño de cara a lo que va a ser el partido definitorio ante Colo-Colo mañana en la Nueva Olla. En principio, la base se mantiene, la ausencia de Javier Báez por expulsión en el partido contra Fluminense, y es muy probable que sí sea jugador por jugador, es decir, Ronaldo de Jesús. ¿Por qué digo jugador por jugador? Porque en algún momento de la conferencia, luego del triunfo ante Tacuarí, Manolo dio la posibilidad que incluso Jorge Morel sea una de las opciones para reemplazar a Javier Báez, pero la información que tenemos es que Ronaldo de Jesús estaría ocupando allí la saga central junto con Eduardo Brock. Hay que ver el medio campo, cómo lo para Manolo. Ayer en peligro de gol decíamos Jorge Morel, Piris Mota y Fabricio Peralta, que iría por allí. Me dijeron que la intención es poner a 3 volantes, dejarlo a Pachi en el banco, pero también me dijeron que no lo descarta a Wilder Viera. A Wilder Viera allí que se inserte en ese medio campo junto con Piri Mota y Fabricio Peralta tal vez. Hay que ver si Jorge Morel arranca de titular, después el resto sale prácticamente de memoria. El equipo que viene utilizando generalmente Manolo Jiménez. Perfecto. ¿Qué pensás vos, conociéndole a Manolo en el día a día, siguiendo todos los partidos de Cerro? Ariel decía entrar a jugar a lo grande, a ganar, a proponer. Y sí, no sé, Federico, vos con qué línea estabas. No, yo prefiero ser cauteloso. No, yo creo que con este equipo que estábamos hablando ayer, que escandalizó a Ariel, no era para tanto, ¿verdad? Porque era un solo hombre. Mira vos. Pero a mí lo que más me escandaliza es cuando Bruno dice que hay que entrar cauteloso, cuidado que te puede meter un gol. Contra ese tipo de idea es lo que yo ataco. Pero vos también te fuiste después al extremo, Ariel, de un partido controlado así, y qué pasa si te hace un gol de tiro libre faltando 2 minutos. O sea, tu presunción o tu suposición, porque muchas veces suponemos partidos. Sí. Nos pasamos suponiendo partidos. Que después por ahí sale otra cosa. Yo creo que si la de Bruno para vos es extrema, la tuya también. Puede ser. Te has atajado en un episodio trágico y si Alianza gana... Claro, entonces porque yo puse eso para que sí, no haya ningún tipo de riesgo. Porque vos sos superior al rival, entonces salí a ganarlo para no estar pendiente de nada, ni del 0-0, ni el 1-1, ni el 2-2, ni lo que fuese. Ni algún batacazo histórico milagroso de Alianza. Porque el fútbol a veces igual que la vida te da alguna sorpresa grande. Y para evitar ese tipo yo creo que ¿Pero vos te parece que con los probabilidades por mínima que los sean, dos laterales sueltos, un volante de llegada, más Churín, más Iturbe, más Cecilio, no están en condiciones de atacarlo a Colo-Colo? Están en condiciones, pero yo creo que poniendo un jugador creativo que tiene inventiva va a potenciar mucho más las posibilidades de la creación de juego. Eso es muy punto. No puede ser que... Y tampoco es una formación muy alocada. Atacar. Sí, pero termino porque sí, también entiendo lo tuyo. Voy a apuntar la creatividad, sí. Pero yo creo que con este equipo lo va a atacar, lo va a golpear Cerro a Colo-Colo. Piri y Morel son dos jugadores muy buenos tácticamente, ¿verdad? Tácticamente desde el punto de vista de cuando el equipo tenga la pelota, ellos van a saber cubrir espacios. Y Cerro se caracteriza con este equipo de Manolo, ser ordenado primeramente. Segundo, un equipo que lanza los laterales. Puedes llegar con los dos laterales teniendo estos dos volantes de contención, Ariel, muchas veces dentro del desarrollo deportivo. Llegás con los dos laterales, llegás con Fabricio, llegás con Churín, llegás inclusive desprender uno de los volantes, porque atrás, si lo vas a tener a 2 más 1... a favor de Cerro es que Colo-Colo está obligado también a buscar el partido.
porque el 0-0 no le alcanza. Por lo menos ese factor está a favor de Cerro. Entonces uno cree que puede ser más abierto y que Cerro va a tener espacio también. Yo estoy con esa teoría, Ariel. Yo creo que Cerro no tiene que apresurarse y es más tener la pelota. Cerro tiene que tratar de tener la pelota, jugar con la angustia, y la mejor defensa es tener la pelota, dicen. Entonces, claro, desde el momento que vos tenés la pelota, el rival no te puede atacar. Es lógica pura nomás. Sí. Y ahí Colo-Colo va a entrar en desesperación porque necesita marcar el gol. Necesita, porque a partir del empate a un gol en adelante, clasifica Colo-Colo. Entonces está obligado a marcar. Y ahí es donde Cerro puede aprovechar la rapidez de los Aguayos, de los Iturbe, de Cecilio Domínguez, del propio Arzamendia, que la sube potencia de ahora, Turín, de Alan, para Alan que y Arzamendia que sube, Turín la liquide. Si bien está distante ya ese partido. Yo me estoy imaginando nomás claro, el partido de esa manera. Yo creo que Manolo así va a plantear. Manolo no es un técnico muy sanguíneo como los que tuvimos o tenemos habitualmente acá en el fútbol paraguayo. Y más cuando es Cerro, ¿verdad? Porque Bernay, yo repito, y Gavilán eran pasionales y sanguíneos. Eso le jugaba una mala pasada. También creo que hay un estilo muy marcado y definido de parte del técnico español. Él ya le dio forma a su equipo cuando el técnico español, en poco tiempo. El técnico lo que español, no consiguió Palermo, Manolo lo consiguió en un tiempo mucho más rápido. Son planteles diferentes, reconozco eso, pero tenés que tener pues, un estilo de juego independientemente del plantel que tengas, ¿verdad? Es harina de otro costal, ¿verdad? Después vamos a debatir lo de Palermo, porque Palermo dice, no puedo estar con más de 40 jugadores y quiere reducir el plantel, el número de jugadores que va a tener en su plantilla. Pero tampoco él podía escoger entre esos 40 a un equipo. Siempre hablábamos que hacía demasiadas rotaciones. También hay que reconocer una cosa, que Palermo tuvo la desdicha de tener jugadores demasiado muy referentes y demasiado tiempo lesionados. El caso de Derli. A favor de Palermo. Eso a favor de Palermo, ¿verdad? Sí. Montenegro, Richard. Saúl Salcedo, Richard, ¿verdad? El propio Bruguera en algún momento también estuvo lesionado. Entonces, eso sí, si es que arranca de cero él ahora. Pero la idea, igual no cierra, la idea Bruno, futbolística no la plasmó todavía. Pero igual no cierra pues porque vos tenés, no sé, 30, 35, 40 jugadores, vos no seas capaz de jugártela por los que vos crees que son los mejores y tratar de consolidarlo. Porque era pura rotación Olimpia, nunca repitió un equipo. No, lo que si a mí me decís algo que tiene en contra Palermo es que en 15 juegos no puede ser que nunca haya plasmado una idea de juego, por lo menos sostener 25 minutos. Ustedes vieron un partido de Olimpia. Bueno, yo creo que él tiene una idea de jugar largo, por ejemplo, cuando no lo tiene a Derlis. Pero no todos los partidos pueden jugar así, Bruno. Hay que tener siempre lo que siempre hablamos y que seguro lo tiene, era un plan B, plan C, pero si no le llega a los jugadores. Hay jugadores que un partido juegan bien, o los partidos importantes juegan bien, el siguiente partido no lo hacen de la misma manera. Entonces, esa es responsabilidad del entrenador. El entrenador tiene que llegarle al jugador, el entrenador tiene que, a través de su convencimiento, su idea de juego, tiene que hacerle crecer a un futbolista. Y Olimpia tuvo demasiados altibajos permanentemente en su falta juego el término medio, entonces, porque se fue alguien antes que era criticado por el famoso piqui chiquillarse, ¿verdad? Y viene uno totalmente antagónico de su estilo y tampoco puede encontrar la vuelta, pero ¿verdad? También Palermo buscó jugar al ras del piso y tener buen trato de pelota con los Arrue y compañía, o con el propio Ale Franco, ¿verdad? Pero no igual Olimpia no lo pudo. Lo que para Palermo, que para bien de él, es el puntaje. Que es la herejía del fútbol. Claro, desde ahí es indiscutible. Vos decís, bueno, y por eso digo, porque si mirar el puntaje de Chiquiarse, creo que el 20% habrá sido el puntaje entre el final del año pasado y el inicio de este, para Palermo está cerca del 70%. Yo estaba mirando más de Colo-Colo, porque estábamos en el tema. Vos decías, Bruno juega Paiva así. Estaba viendo también que tipo para apoyo moral están viajando igual Arturo Vidal y Pizarro, que son los suspendidos, igual viajan para estar con el grupo. Para ver cómo se toma Colo-Colo, ¿verdad? La pucha, Colo-Colo tiene al técnico finalista de Boca el año pasado. Sí. Almirón.
O sea, también contrató a Vidal. Más allá que tenga un plantel después de parejo, diezmado, invirtió para esta Copa. Para ellos también va a ser un golpe duro quedar afuera al menos de octavos. Y ni hablar de la Sudamericana si suma algo Alianza, ¿verdad? Pero Colo-Colo también se preparó para llegar cuando menos a octavos, cuartos, sí, Juanma. Ayer en conferencia Almirón decía justamente que, porque le hicieron esa pregunta, si, no sé si era algo del fracaso, algo de no clasificar, dijo, pues, muchachos, nosotros firmamos acá un contrato a largo plazo, dijo Almirón, y no estábamos dentro de la Copa. Haber entrado a fase de grupo fue un mérito, dijo. Y llegamos a esta instancia, para nosotros es muy satisfactorio y vamos a ver, vamos a procurar con todo clasificar, dijo. O sea, es como que también ellos llegar a esta instancia, al menos así lo entendió Almirón, ¿verdad? Bueno, Juanma, y sobre lo que estábamos charlando, el tema de la propuesta futbolística, ¿con quién, cuál es tu línea? Yo creo que Manolo mantuvo esa línea durante toda la Copa Libertadores. Fíjate, en el primer partido contra Colo-Colo no arranca Pachi. No arranca Pachi, después perdí el hilo de lo que iba a decir, perdón. No, yo creo que Fabricio va a estar un poco más adelantado, tal vez, y lo veo a Wilder jugando con Piri Amota allí en el medio. ¿Lo ves a Wilder? Sí. Me parece que Wilder tiene chance de arrancar el partido de mañana ante Colo-Colo. Mira que en esta mesa Wilder no pero va por Morel, ¿verdad? Por Morel sería. Sí. Es muy probable eso. Igual todavía no está definido. Manolo hoy tiene un entrenamiento más y probablemente allí estaría definiendo, aunque últimamente lo hace en la charla técnica el día del partido. Pero hay que ver, me dijeron no descartarlo a Wilder, inclusive allí jugando con Fabricio Peralta y Piri Zamota. Uh-huh. Bueno, vamos a esperar, ¿verdad? Porque si es que juega Wilder con Piri Damota, ¿juega Carrizo o juega Fabricio? Es lo que me dijeron hasta aquí, es la idea de mantener a los tres volantes y que Pachi arranque desde el banco. O sea, Fabricio Peralta, Wilder y Piri Damota. Y Piri, sí, efectivamente. Cecilio, Iturbe y Churín. Cecilio, Iturbe y Churín, esa es la ofensiva, sí. Ajá. Bueno, y a disposición van a estar, bueno, encabezados por Aguayo, ¿verdad? Aguayo va... Si es que entra Aguayo, quiere decir que las cosas están feas. Habría que ver, porque igual ganando Edu Cerro... no está disponible, ¿verdad? Está ya, me dijeron que estaba ya a punto, hay que ver si es que hoy salió lista de convocados, si lo va a tener a disposición a Edu, si lo elige a él, o lo va a dejar para el partido el domingo contra Luque, pero me dijeron que ya está seleccionable. Fernando Fernández, de verdad que en un momento hablábamos, Juanma, que no confiaba en ni un 9 fuera de Churín, y ahora Fernando Fernández cómo sumó para ser uno de los primeros cambios. Sí, y principalmente convirtiendo goles. Por eso. El segundo goleador detrás de Cecilio en Cerro, y sí, está sumando mucho, está ganando confianza, y me parece que hoy, fíjate que es lo que mencionaste, hasta Edu llegó a ser titular en algún momento. Fernando Fernández no podía consolidarse, era casi el tercer delantero. Alfio siempre corrió muy de atrás, pero hoy día Fernando Fernández se convirtió en la primera opción de cambio para... Mira que entender el fútbol que te lleva mucho tiempo, o poco tiempo de acuerdo a la capacidad que tenga, pero mira que te hace no entender a los técnicos. ¿Vos te acuerdas cuando Bernay lo ponía de volante central a Fernando Fernández? Sí. En todos los segundos tiempos. Fue contra Libertad. Volante central, Fabio, no, fueron 3 partidos. Sí, uno en el Defensores, Libertad. Otro en una cancha más chica que lo teníamos de cerca, me acuerdo. Y volante central de lanzador. Sí. De 10, o sea, el 10. No, volante central. El 10 está más cerca. El 10 sabe, detrás del 9 sabe. Acá lo ponía en el círculo central y que lance la pelota hacia adelante. Creo que fue ese justamente el partido que perdió contra Tacuarigüe ese. Bueno, y contra Libertad también. Y contra Guaraní fue esa cancha. Ahí está, por eso decía una cancha más chica que lo teníamos más cerca. Sí, fueron 3 partidos, o sea, no es que era
algo circunstancial y algo de urgencia. Por eso digo, como muchas veces los técnicos se boicotean a sí mismos, ¿verdad? Increíble. Sí, hoy día... Lo estoy diciendo yo, no pido tu opinión, Juanma. No. Estoy diciendo yo el caso de Bernay Sí. y Fernando Fernández. Pasa que en ese sentido, y lo mencionamos, Fede, sobre el final de la cobertura del sábado, y me parece un detalle muy importante, la sala de conferencia estaba ahí al lado nomás del vestuario de Cerro. Abrimos una puerta y tenía esos famosos ladrillos abiertos ahí en la parte de arriba, el convocó creo que se llama, y se escuchaba el festejo. De repente entra Manolo, pide silencio y todos los jugadores callados, y habla un poco del respeto también que le tienen a Manolo, ¿verdad? Y me parece que parte de ese respeto, al menos para los jugadores, es entender de que el técnico también le genera confianza y la idea que intenta implementar evidentemente se refleja después en la cancha. Perfecto. Pregunta para la mesa. Y atención hoy, prepararnos más ya esto, y con esto, con esta propuesta cerramos también el bloque de Cerro Porteño. Hoy Peñarol Rosario, una final de alto voltaje, definirán boleto a octavos de final de la Libertadores. Con todo lo que pasó en el partido de ida, que lo primero fue que la gente de Peñarol le tiraba bomba a la de Rosario, y la de Rosario le tiró vallas, le tiró para avalancha, y después un gran partido se jugó, y después fue apedreado Viera, ¿te acuerdas? Lateral izquierdo de Olimpia, que ahora está en Peñarol. Le pegaba un piedrazo, volvió loco el uruguayo, quería entrar a la tribuna, fue suspendida la cancha central, y ahora con público de Central, con la localidad de Peñarol, se va a jugar el partido hoy a las 6. Va a ser 18 horas. Un partido Peñarol, de alto Rosario riesgo. Central. Sí, señor. El que gana va a octavos de final de la Libertadores. El empate le beneficia a Peñarol. Muy bien, sí. Junto a Cerro Colo Colo son los dos únicos partidos que tienen casi eliminación directa. Maxi Olivera, dicen esto. Maxi Olivera, ¿cómo dije yo? Viera, sí. Maxi Olivera. El uruguayo que vino de Italia. Sí, señor. Bueno, a ver, ¿cuál ha sido el gol más gritado por el hincha de Cerro hasta ahora en el año? Juanma. En la olla me parece que hay uno que saca mucha ventaja, que ¿cuál? Por Copa Libertadores, el gol de Pachi sobre el final contra Alianza Lima. Pero mira que los goles de Iturbe en la Huerta también, solo que en un contexto de inferioridad en cuanto a hinchas dentro del campo. Yo me quedo con el de Pachi contra Alianza Lima. Pachi, Alianza Lima. ¿Vos, Fabio? Sí, está por ahí. Lo que pasa es que no mucha gente de Cerro estaba en cancha de Libertad, pero eso también tuvo un fuerte impacto. El gol fuera del área, el bombazo de derecha. Sí, como habrán gritado los hinchas de Cerro. Pero por la circunstancia, partido difícil, parecía que se le escapaba la victoria de Cerro. El de Pachi sí significó demasiado. Para el futuro de Cerro, para esta copa, significó demasiado. Federico. Ninguna duda. Aquí también hinchas como el Azulgrana y compañía, a tu pregunta ya rápidamente respondieron. Creo que porque le preguntaba ayer a Juanma, el de Jesús se gritó mucho también la otra vez porque le agarró una angustia a la gente de Cerro cuando empató. El 1-1. Claro, el 1-1 quedó en silencio y hubo un desahogo grande en el segundo de Cerro porque la gente sabía que la gente quedó afligida con el 1-1, exactamente. No sabía que se venía, ¿verdad? Totalmente, era volver atrás nuevamente, pero el de Pachi por cómo se produjo, por cómo jugó Cerro. No, claro, y ese fue el envión para que llegue a este partido de Copa con todas las chances, porque si no se le escapaba 2 puntos más. Ariel, ¿cuál fue el que más, el que más se gritó? Yo creo el de Pachi. El de Pachi, no, coincido. Y tiene además el nombre de ese tipo de cosas, ¿verdad? Como dicen los argentinos, el C. Y imagínate lo que ganó, qué partido ganó. Pues un partido que aportó mucho también para la remontada, en el aspecto anímico. Estaba cerca de perderlo en un momento. Sí. Esa palabra usó una vez Martino. Sí. Tuvimos culo, dijo. Sí. Perdón por la palabra, pero es un lunfardo argentino que se utiliza. Sí. Que claro, cuando tenés suerte. En el fútbol se utiliza mucho eso. Es culo tuvo fulano, dice, ¿verdad? Pero acá pues la sección, lo que vos decís, eso y es una... Suena fuerte. Eso es otra cosa, ¿verdad? Pero explico nomás para que no se entienda de mala manera. Bueno, Juanma, probable 11 de Cerro y cerramos justamente con el gol más gritado hasta ahora por el hincha de Cerro, según ustedes. La probable alineación de Cerro Porteño para enfrentar a Colo Colo: Jan Fernández, Alan Benítez, Ronaldo de Jesús, Eduardo Brock, Santiago Arzamendia.
Robert Piris Damota, Fabricio Peralta, Wilder Viera, Cecilio Domínguez, Juan Manuel Iturbe y Diego Churín. La aprobada la alineación de Cerro Porteño. Fabricio con el pecho, baja, última acción casi, 20 segundos, corre Aguayo, vamos Aguayo, vamos Aguayo, vamos Aguayo. ¡Qué bárbaro! Churín quiso hacerla de lujo, centro que va para Ferfer, el pecho va al remate. Cerro, qué bárbaro Cerro, nos deja sin voz Cerro Porteño, por Dios, todo un pueblo feliz, por fin carajo, Cerro, una Alianza Lima 0. Cerro, me encanta, no me para de emocionar, señor. Edgar, ¿ya probaste la jugosa y sabrosa hamburguesa de Pollo Don Juan? 100% hecha de pechuga de pollo. No esperes más y proba nuestra hamburguesa hoy mismo. Te va a encantar. Visita nuestras sucursales o llamar al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. En este mes de mayo recorremos el camino de la potencia con las ofertas de Inverfin en tu moto Taiga favorita. Visita tu sucursal más cercana y aprovecha los descuentos en cuotas. Taiga te lleva a donde querés llegar. Lactolanda sigue obteniendo premios. En esta oportunidad, Lactolanda ganó la primera edición de los premios Top Seller, otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados, como la marca más elegida del año en las 4 categorías premiadas del rubro lácteos. Pecho, nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta Pechugón, deliciosamente natural. Crema limpiadora Furia, especial para el uso diario en superficies como azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más. Es fácil de usar, cómodo, simple, eficiente y con un gran aroma que te va a encantar. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades, con el sello garantía base. Tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla. Ello Pishupe Quitadol Gel. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Para cada dolor hay un Quitadol. No te olvides, Ello Pishupe Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad de su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Descubre Atlántico Shop, tu tienda de electrónicos de confianza. Ofrecemos una amplia selección de productos de última generación a precios competitivos. Además, podrás pagar en cuotas sin intereses con los bancos Interfisa, Financiera Paraguayo Japonesa y GNB. Y no te pierdas el $5 de descuento en tu primera compra online. Visítanos ahora en nuestro sitio de e-commerce y aprovecha increíbles ofertas. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Saborea los riquísimos jugos Suco, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en
familia en toda ocasión. Elegí jugos Zuco. En cualquiera de sus sabores vienen en sobres para 2 litros y el pack que más conviene para 10 litros. Proba jugos Zuco. Asistencia Médica San Sebastián. Medicina prepaga. Planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad. Teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián desde el 2007 cuidando la salud de tu familia. Bueno, a ver. Tema Olimpia. ¿Con cuántos jugadores quiere, llamala a Johnny, con cuántos jugadores quiere trabajar Martín Palermo? Mira que hay muchas informaciones internacionales, tenés que hacer un repaso para la gente que entra en la sintonía ahora, Fabio, en Noticias Destacadas. Tiramos los 5 clubes interesados en Paiva, perdón, ¿en qué digo Paiva? En Aguayo. Gabriel Aguayo, contamos Paiva arranca de titular mañana. Contamos el caso de Daniel Campos, Ramón Sosa. Contamos lo de Auché. Así mismo, sí. Hablamos con el protagonista directo con su representante. No va finalmente a Colombia el Deportivo Pasto de Florentín y estaría ya con un preacuerdo con un club grande acá de Paraguay. Contamos que estaba para irse a Libertad y contamos que Alejandro Silva se fue al final, recomendado por uno de referente del Club Libertad. Sí, y lo de Parsajuk, oferta concreta de Rusia y otra de un grupo de conglomerado de clubes. Claro, un grupo que maneja varios clubes. Bueno, al final ya hice todo yo tras el repaso, ¿verdad? Está bien, ¿no? Pues hay que hacerlo constantemente. No, porque hay mucha gente que va rotando en la audiencia, nuestros amigos en todo el mundo, en la oficina, en el campo, en el Uber, en su bol, me olvidé el nombre. Nuestro oyente de Costa Rica, Me olvidé el nombre de un señor, un amigo. Nosotros tenemos un oyente de Costa Rica, de Uber, pero es costarricense. Mira. Fíjate que el señor le gusta escuchar, y el sábado está escuchando y no dice de Costa Rica, y miro yo su teléfono, sí, su apellido Fallas. Mira vos. Y nos dice que, y habló como mexicano, dijo, allá le voy por el Guaraní, por el Club Guaraní. Entonces estábamos hablando y nos contó que era de Alajuelense, que el Grupo Pachuca compró Alajuelense, y el señor estaba escuchando tranquilamente Cardinal el sábado del programa. Mira, oye. Sí, señor Fallas. Estamos con el colega de Radio Show Sport de Córdoba, tema Ramón Sosa, Matías Juez. Matías, gusto de saludarte, ¿cómo te va? Hola Bruno y a toda la audiencia, un gusto saludarlos, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bien, bien. Bueno, Matías, acá ya te volviste famoso con los tweets que estamos compartiendo en radio, en televisión, en el grupo ABC. Y en nuestras redes sociales, lógicamente, entonces vos sabrás mejor que nadie lo que son las redes sociales hoy. Contanos un poco yo le diría ya a esta altura, entramado, porque tengo una información que compartí hoy a la que accedí y de muy buena fuente te cuento lo siguiente, que si querés tomar apunte, después te escuchamos atentamente, Matías, porque manejás información evidentemente del entorno de Ramón Sosa. Me dijeron que el grupo de Daniel Campos está a la espera, aguarda el escenario de la transferencia, sostienen que hay documentos firmados y el hombre que encabeza inclusive su asesoramiento es el doctor Ricardo Escarone. Así tal cual suena, Escarone, sin la vientano. Bueno, Ricardo Escarone está en Inglaterra, de hecho él vive ahí y por ejemplo él había hecho el contrato con el Newcastle. Asesoró a Daniel Campos y a Miguel Almirón, porque Daniel Campos representa a Almirón. Entonces me dicen que ellos estarían evaluando una vez que se dé el escenario de la transferencia y si hay un desconocimiento de lo que entiende Daniel Campos, que es una firma de contrato, que vos informabas que el entorno de Ramón Sosa dice que no firmó ese contrato,
Entonces yo le llamo ya a esta novela un entramado, ¿verdad? Pero que podrían recurrir inclusive a la FIFA. Es lo que me dicen desde el entorno de Daniel Campos y que quería un poco compartir con vos, mi querido colega de Radio Show, repito, Radio Show Sport de Córdoba, Matías. Ricardo Escarone es un especialista en derecho deportivo. Su hermano Julio Escarone también es especialista en derecho deportivo y hace muchos años que trabajan acá en el fútbol paraguayo, al igual que el doctor Gerardo Acosta. Te escuchamos atentamente, por favor, Matías. Bueno, por supuesto que ahí me escuchan bien ustedes. Atentamente. ¿Me copiaste bien lo que te comenté? Todo perfectamente y si ustedes me toman bien, porque ando en la ciudad, no estoy en la oficina. Perfectamente te escuchamos. Aquí, por supuesto, el interés del hincha de Talleres era la continuidad o no del jugador. Por supuesto que para el hincha poco importa si el jugador hoy entra en un conflicto. El tema es cómo está el jugador por este conflicto con Daniel Campos. Daniel Campos que tiene en cercanías también en la relación con el presidente de Talleres. No es Andrés Fassi, no es un dirigente que se lleve muy bien con los representantes, pero en este caso, dicho por él mismo, por Daniel Campos, en una nota que hacíamos en nuestra marca, que es Futbolémico, hace no más de 3 meses, la relación con el presidente de Talleres es excelente. De manera que no viene por ahí el tema, viene exclusivamente en una relación de campo con el jugador, que evidentemente en las últimas 48 horas ha generado un conflicto muy fuerte, porque para que un jugador que se está por ir a un fútbol de grandes ligas publique lo que publicó, evidentemente es porque la sangre, como decimos en Argentina, llegó del río. De manera que si la sangre llegó del río, esto evidentemente no va a ser fácil. Desde el entorno del jugador, yo he estado hablando esta mañana con su papá, con el papá de Sosa, que no lo pudimos sacar al aire porque, según él, habla muy poco el castellano, sí maneja muy bien el guaraní, pero evidentemente algún conflicto fuerte ha traído esta representación. Por eso el jugador puso en sus redes que ningún poder le pertenece a Campos, y este es el conflicto, el poder que supuestamente habría firmado el jugador para que Campos negocie su contrato, sea en Inglaterra o sea donde quiera jugar Sosa. A mí lo que me decían también desde el entorno, que el jugador no estaba, en los últimos días no estaba bien, pero este corte con Campos ha generado que el jugador hoy esté, de mejor manera a nivel anímica. De hecho va a ser titular mañana con Talleres cuando le toque enfrentar en San Pablo al equipo local brasilero por la la última de la Copa Libertadores. Matías, una precisión si podés hacernos. Acá hemos accedido a la información que Jorge Méndez, el reconocido representante de jugadores, entre ellos Cristiano Ronaldo y una vasta cantidad de jugadores importantes de élite, que inclusive él maneja el club Wolverhampton. ¿Vos manejás información de que él sería el nuevo representante de Ramón Sosa? Yo tengo la información que su equipo de trabajo de Méndez ya se están haciendo cargo de lo que es las negociaciones de Sosa para su futuro. Estamos hablando de gente que también representa a Otamendi, a uno de los jugadores campeones del mundo, y no estaría tan lejos de la lógica, porque estamos hablando de un jugador que hoy se vendería en más de 20 millones de dólares a un fútbol de primera instancia, de elite, como es el fútbol inglés.
de manera que no sería tan loco pensar que esto se estaría dando así. Perfecto. O sea que ya manejan esa información. Perfecto. El entorno de Jorge Méndez entonces ya está manejando en estos momentos las cuestiones contractuales de Ramón Sosa. Sí, señor, es así, y le puedo dar, si usted me da 10 segundos, sí, cómo no, yo le voy a dar exactamente el nombre. A ver, un segundito. Aguarden un segundo, acá está. Eugenio López es el encargado de negociar a partir de ahora los destinos del jugador. Eugenio López, que trabaja para Méndez desde Portugal hacia América, digamos, ¿no? El destinado es Eugenio López, que a su vez también maneja las fichas y las negociaciones de Otamendi, ¿no? De un campeón del mundo como Otamendi. ¿Eugenio López es un agente argentino o es trabaja para Jorge Méndez, es portugués, es argentino? No tengo esa información. Sí tengo, me parece que sí, es así como lo dice, es argentino, pero trabaja desde Portugal con Méndez y es el representante de todos los negocios que se hacen en América. Perfecto. Y maneja lo de Paraguay, Otamendi, Argentina, etcétera. Mira, bueno, es la primera vez que salta este nombre, o sea, acá me parece que ya hay un dato muy concreto. Matías, una cosa que escribiste en tus tweets, en las redes, en X, es que el jugador Ramón Sosa se habría molestado por ofertas que llegaron, una oferta última que habría llegado, pero que Daniel Campos le dijo que no a esa transferencia, y eso como que habría molestado al jugador porque según Daniel Campos no llenaba los requisitos para que económicamente sea lo correcto, y yo creo que el tuit más llamativo pasa porque vos mencionabas que hay un documento que desconoce Ramón Sosa que haya firmado, donde le da el 30% del contrato de Ramón Sosa a futuro. Sí, lo que pasa es que aquí, bueno, ustedes conocen a Campos, él allá es dueño de un club en Paraguay. Sí. No tengo ahora el Te meteré. De manera que no es la ficha del señor Daniel Campos, sino del club. Lo que pasa es que, claro, por supuesto el club lo maneja y es para bien o para mal, es un tema del club o de Campo. No estoy hablando de la persona, todo bien con Campo, estoy hablando de la estructura que tienen ustedes allá. El entorno del jugador identifica que ese poder, si hay una firma, no lo firmó nunca Sosa. O sea, si hay una firma, porque puede ser también por palabra, ¿no? Lo que pasa es que hoy por palabra no se hace nada, y más en una ficha tan grande. Lo llamativo que esto salte, porque hace 3 o 4 días Campo dio una nota, no sé si en Paraguay, o una semana, no más allá, y él hablaba de esto que vos decías al principio, de lo de Inglaterra. Acá, fue acá. Te interrumpo, Matías. La última vez te hago escuchar el audio brevemente. Daniel Campos habló por última vez acá, porque él ya dijo en su comunicado que no va a hablar con ningún medio más y se le va a limitar a dejar esto en el campo jurídico. Él hablaba de que Chelsea no lo tenía como en la lista de prioridad, pero que sí había otros clubes, y también nos adelantaba que para la primera quincena de junio la operación a Inglaterra se iba a realizar. Y vos sabés que, Matías, te juro por Dios que después de eso, sí, Bruno y muchachos ahí en la mesa, después de la nota de ustedes, evidentemente algo ha generado esas declaraciones en el entorno del jugador que generó la bomba. O el jugador no lo sabía,
aquí hay que recordarles a todos ustedes que Talleres, como cualquier club, es el que negocia de club a club, ¿no? Y Campo o cualquier representante, cualquier jugador del mundo, se tiene que encargar de arreglar el sueldo del jugador. Eso no lo hace el club, sino lo hace el representante o el jugador o el padre del jugador o el que lo represente, ¿bien? Evidentemente, esas declaraciones de Campo ha generado algún estallido en el entorno de Sosa que generó la decisión de Sosa. Sí, porque... No, es más... Bueno, me parece que esto va para largo, ¿eh? No, esta es una novela que está empezando recién. Yo te repito que acá él nos dijo que Chelsea no lo tenía como prioridad, pero que sí otros clubes. Ponerlo al aire, inclusive, vos sabés que yo en absoluto desconocimiento, porque no tenía la información, soy muy honesto periodísticamente hablando en ese sentido, yo le puse, vos sabés que en un momento dado, parece un chiste, pero yo le dije, sos de poco hablar, Daniel. Vos sabías que el mejor representante, uno de los mejores representantes del mundo, Jorge Méndez, dio 2 entrevistas en su vida. Y te juro por Dios que le dije como un ejemplo, y él fue limitado en su respuesta, dijo sí, y como que me cambió de tema y me dijo, es que a veces no se puede estar hablando, y yo sí hablo con la prensa paraguaya porque nosotros somos un medio chico, atiendo las veces que hay información, no tengo ningún problema. Y parece un chiste de mal gusto, porque yo le puse justamente como ejemplo a Jorge Méndez, que yo no sé si a esa altura él ya sabía algo, que es justamente el que estaría ya haciendo la operación de Ramón Sosa. Ponelo al aire a Daniel Campo, por favor, archivo del día viernes. Nosotros hablamos con el Chelsea no manifestó eso, dijo que si bien no tenía una lista, no era una prioridad, y si otros clubes han mostrado interés. No te voy a decir clubes porque no voy a empezar a hacer el carteo de los clubes, pero hay otros clubes que sí han mostrado interés y sí lo tienen como una opción, digamos, próxima. O sea, ahora mismo para Chelsea no es prioridad Ramón Sosa. Eso es lo que nos dijo su director deportivo. Nosotros hicimos la consulta que tanto que insistían y nos dijo que sí que lo conocen al jugador, pero que no estaba como una prioridad ahora para contratar. Esto puede variar en 3 semanas, ¿viste? No se sabe. Claro. Pero hoy nos digo que no y lo único que te puedo decir. Vos sabés que una vez leí la historia de Jorge Méndez, y vos sabés que Jorge Méndez, el mejor representante, debe ser uno de los mejores de la historia, ¿verdad? Y él tiene muy pocas entrevistas, él no habla con la prensa, habrá dado 2 entrevistas en su vida. ¿Sabías eso, Daniel? Sí, bueno, es un poco el perfil, lo que pasa es que tampoco uno puede... Por ejemplo, un medio como Paraguay, que nos conocemos todos, yo hace 20 tantos años que estoy, tampoco podés negarte a hablar siempre. Yo no soy... Y te lo agradecemos. ¿Escuchaste, Matías? Se cortó, qué pena. Eugenio López. El nombre salta por primera vez. El compañero, el colega nos adelanta. Eugenio López, del grupo Jorge Méndez, ya está manejando el encargado en Sudamérica, decía, ¿verdad? Como estaba mencionando Ariel también, fue presidente de la Lotería de Casinos de Argentina, lo que lo hace un hombre con mucho poder. Claro, para eso tenés que... mucho negocio, ¿verdad? Claro. Y vos sabés que uno, revisando rápidamente sus nombres, saltan así algunas situaciones polémicas que se pudieron haber dado, donde se lo acusaba de que direccionaba algunas veces convocatorias o buscaba la manera de que en ese momento se lo ligaba mucho con Sabela cuando estaba en la selección argentina porque lo representaba Eugenio López. Entonces decía, no, a Funes Mori le iba a llevar a la selección. Saltan así algunas cosas dudosas, ¿verdad? De este señor, pero sí, estamos hablando de un empresario que en su momento... Se dice que, de lo que dice Fabio, él hizo convocar a Rogelio Funes Mori. Exacto, eso representante para la selección... Pero es un tipo le representó a Di grosso, María, a Rodrigo Mora lo llevó también a Europa después de su paso por River. O sea, como dicen los argentinos, que es una expresión tan, ¿verdad? Grosso, es un grosso. Exacto. Un peso pesado. Lo maneja Otamendi, campeón del mundo. Sí, Otamendi actualmente fue mucho tiempo de Ángel Di María. Acá cuenta la anécdota que en algún momento vio como un delantero que va a valer $30 millones.
Exactamente. Y todos se le rían. Vos sabés que eso es lo primero que te salta, Federico, son ese tipo de informaciones, ¿verdad? O sea, cuando Di María todavía no lucía, él dijo, este va a valer 30 millones y no, lo que fue. Entonces tiene ojo. Lo que fue Di María. Con razón trabaja para Jorge Méndez. Bueno, acá esto, muy importante entonces, todo lo que nos acaba de decir Matías Juez, colega de Radio Show, directamente desde Córdoba, República Argentina. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, el sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. Asesorate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco sí se puede. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones. Y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega, fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas, porque con cocido quemado Indega, cocidear nunca fue tan fácil. Cuida de tu mayor inversión con el seguro de hogar de Panal Seguros, un respaldo que garantiza asistencia las 24 horas para tu hogar, para vos y tus mascotas. Conoce más sobre el seguro de hogar contactando al 021-439-1000. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Encontrá el mejor copiloto en Energy. Hacé tu parada de calidad en la estación más cercana. Carga combustible por 150.000 guaraníes y por un 50.000 más ya te llevas una guampa exclusiva con su bombilla para acompañar tus viajes con la mejor frescura. Entérate más de la promo siguiéndolos @energy.py y date la pausa que necesitas para seguir avanzando con el mejor copiloto para vos. Promo válida hasta agotar stock. En Pen Medicina Estética hacemos realidad tus sueños de belleza. Descubre nuestras técnicas innovadoras y déjate llevar por la experiencia de nuestros especialistas. Tu transformación comienza aquí en Pen Medicina Estética. Top of Mind 2024 en la categoría leche es para Trébol. Sí, hace 13 años consecutivos somos la marca de leche más reconocida y preferida por sus consumidores. En Lácteos Trébol ponemos toda nuestra pasión, capacidad y profesionalismo para ser la marca número 1 del país. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Llegó Vale Otra de Pilsen, Casa Promos, llegó su momento porque todos tenemos un amigo que siempre está pendiente de todas esas oportunidades que hay por ahí, pidiendo likes o etiquetándonos en cientos de posteos, así que ya sabes, cazador, lee la tapita antes de tirarla porque puede valer otra Pilsen. Si encontrás alguna, descubrí dónde canjearlas en pilsen.com.py. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Estamos hablando ya con toda la expectativa que se viene la Copa Libertadores y su última fecha. Es cierto, hay un grupo que todavía no se va a definir en la última fecha. Estamos hablando del grupo de donde está Gremio, de nuestro compatriota Matías Villasanti, que por supuesto tiene un retraso a raíz de los problemas que se tuvo en Porto Alegre específicamente. Bueno, vamos a los partidos de Copa Libertadores para hoy. 18 horas, Junior Botafogo se van a enfrentar. En este grupo tenemos que decir que Junior es el líder, tiene 9 puntos, al igual que Botafogo. Definen el primer lugar entre estos dos equipos. Mismo horario para Liga de Quito Universitario de Perú. En este partido, Universitario ganando va a asegurar el tercer puesto. Liga de Quito de Alex Arce está obligado a ganar para quedarse con el tercer lugar y llegar a los playoffs de la Copa Sudamericana. Hoy 18 horas, Atlético Mineiro Caracas. Caracas último en su grupo, tiene un solo punto, pero el gran partido va a ser 18 horas. Peñarol Rosario Central. Está obligado a ganar Rosario para clasificar. El empate beneficia a Peñarol para clasificar y ni qué decir, la victoria para el equipo uruguayo le asegura la posibilidad de estar en octavos de final.
20 horas hoy para Bolívar Palestino, al igual que Flamengo Millonarios. En este grupo, Bolívar gana y asegura el primer puesto. El equipo boliviano, que ya el año pasado clasificó en el grupo de Cerro, ¿recuerdan? Y Flamengo está obligado también a ganar, porque si no lo hace se puede complicar con Palestino si es que le saca un empate, al menos al Bolívar. Flamengo ante Millonarios, 18 horas, los partidos más importantes, repito, Peñarol Rosario Central, Liga de Quito de Alex Arce, que está obligado a ganar para llegar al tercer puesto ante Universitario de Perú, y 20 horas para los partidos Bolívar Palestino y Flamengo Millonarios en el grupo E de la Copa Libertadores. Vamos a la Copa Sudamericana. Hoy, 18 horas, se despide Nacional, nuestro Nacional, la Academia, el equipo tricolor ante Argentinos Juniors. Argentinos afuera también. Ya no tienen ninguna posibilidad. Qué partido triste, ¿no? Racing, en este caso Racing de Uruguay, gana su partido, pero va a enfrentar a Corinthians de visitante. Si empata Racing de Uruguay, pasa. Pasa. Y queda como segundo. Corinthians está obligado a ganar, el equipo de Ángel Romero, que va en busca entonces del triunfo, sí o sí, jugando en casa, el Corinthians. Posteriormente tenemos que ganar el grupo C, 20-30 horas para Inter, recibiendo a Belgrano de Córdoba. Por supuesto, mismo horario para Delfín Real Tomayapo. Belgrano tiene 9, Delfín tiene 5, Inter 5. Atención que si gana Delfín, hay que ver la diferencia de goles con el Inter, que va a jugar ante Belgrano. Belgrano ya aseguró su clasificación. En realidad no, porque el Inter todavía tiene partidos pendientes. Por eso es que hay que esperar todavía la definición de este grupo. En el H van a enfrentarse 20-30 horas Coquimbo Unido, Bragantino, 20-30 horas para Racing de Gustavo Costas, enfrentando al Luqueño, que también se despide de la Copa Sudamericana en la jornada que vamos a tener el día de hoy. Bueno, te aporto algunos datos. Sí. Piloto de la Fórmula 1 que chocó a su compañero en el Gran Premio de Mónaco. Su equipo evalúa despedirlo. Esteban Ocon y Pierre Gasly fueron protagonistas de un insólito accidente que acabó con uno de ellos fuera de la competencia. ¿Qué es lo que pasa, mi querido Fabio? Te explico rápidamente. Sí, decime. Esta es una escudería francesa, Alpine. Y Esteban Ocon hace un movimiento insólito, increíble. Le cierra el paso a su propio compañero, a Pierre Gasly. Se le monta casi encima y menos mal el monoplaza no se le cayó sobre la cabeza a su compañero. Pero ¿qué pasó? Destruyó el auto. Y al destruir el auto, ¿qué es lo que pasa? Fundió la parte de la caja, el chasis atrás se dobló y las escuderías tienen presupuesto anual y no pueden salirse de ese presupuesto. O sea, no es que vos decís, no, yo voy a hacer un auto nuevo o tengo un auto nuevo igual a este y meto a competir. No, es así. Pueden ser multados y es que es una especie de fair play financiero del fútbol, para hacerte la comparación más o menos, ¿verdad? Entonces tienen un presupuesto, ellos que no limitado, que no pueden sobrepasarse. Y también hay una consecuencia que cuando se producen faltas de esta naturaleza o se repiten faltas, la competencia misma, el director de competencias le sanciona al piloto y le saca puntos. Y al llegar a 12 puntos, tiene que ser suspendido por una carrera. Fue de terror lo que pasó. Fue ni el 27 se cierra así, ¿eh? No, fue increíble lo que hizo. Se subió literalmente sobre su compañero. Fue increíble. Encima, aminoró la marcha esperándole. Sí. Y cuando llegó y se le tiró encima. Ya que estamos con los términos argentinos, con esto cierro. Sí. Y el director de Alpine dijo que habrá consecuencias. Tenemos muchos daños en el coche, dijo. Tenemos que hacer demasiado trabajo, un enorme trabajo, una cantidad enorme de trabajo. Y dijo, va a haber consecuencias, ya se habla de que podría ser despedido el piloto. No te decía, no, ya que estamos con los términos argentinos, fue por mala leche entonces. No sé, la verdad que no, pero y en la Fórmula 2 en Mónaco, Joshua también hizo un toque, iba en la tercera posición y justo le rozó a otro, pero no es su compañero, finalmente el comisario lo descalifica y partirá en el próximo circuito de Barcelona.
O sea, se convertirá esa sanción en, van a ser 10 puestos. 10 puestos, sí. Sí, son sanciones que se dan. Sí. Y él dice que no lo vio, ¿verdad? No lo vio cuando salía del pit line. Increíble. Y otra cosa, no lo vi a Maloney salir, no lo vi cuando venía Maloney. Ahí está. Ese es Joshua, el que habla en inglés y después el periodista traduce. La revolución del plantel de Napoli con la llegada de Conte, Antonio Conte, que tiene en la mira a 2 jugadores de la selección argentina. Y con esto cierro, Fabio. Ángel Di María podría volver a Rosario Central para después irse al Inter de Miami de Lionel Andrés Messi. Mira, que la escala entonces. Dice la que escala previa. 6 meses viene a Central, sí. Su señora y su hija se van a Miami ya directamente. A esperarle a él. Es que Rosario... No está Rosario para, claro. Y para la mujer y para el niño no. Volviendo a lo de Napoli, ¿sabes por qué hablan de revolución? Porque el Napoli se quedó sin nada. El Napoli no va a jugar competencia internacional. El año pasado fue campeón. El Napoli. Jugó la Champions. Este año fue el Inter de Milán. Sí. Y Napoli no entró ni en línea de Champions ni de Europa. Que 5 plazas tuvo Italia por su rendimiento en Europa. En la Champions que festejaron como... Boloña. De Thiago... El equipo de Giuseppe Signori en su momento, sí. Y lo dirigió Thiago Motta. Que creo que ya lo contrató Juventus ahora. Llenaron la ciudad. Sí, el festejo fue increíble. Increíble. Bueno, cerramos el bloque internacional. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta. Pechugón, deliciosamente natural. Pechugón, paraguayo como vos. Volver a hacer lo que nos gusta, lo que nos divierte. Volver a nuestra rutina sin dolores, sin molestias, es un alivio. Llegó CBD Forte, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidiol de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. CBD Forte Lasca, un rápido alivio de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad, venta libre en farmacias. Frutica te ofrece jugos naturales desde la semilla hasta tu hogar. La primera industria de jugos hecha por paraguayos para el mundo. Disfruta de los sabores únicos de Frutica en el mercado. Naranja, guayaba, pomelo, murcuya y mucho más. Sin conservantes ni colorantes. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Ahora tus visitas a Ceneu Centro Automotriz tienen premio por cada compra de un neumático para automóviles, camionetas, motos o una compra mínima de 400.000 guaraníes. Estás participando del sorteo por un fabuloso Onix 0 kilómetro. Te esperamos en el Ceneu Centro Automotriz más cercano. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales @CNUPY. Tres Leones te trae la novedad de la temporada. Un trago en lata listo para tomar, hielo, conservadora y estás listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron pomelo y ron frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que puedes farrear hoy. Arma tus combinadas y aposta responsablemente en www.aposta.la. Apostala, sponsor oficial del Club Olimpia y Cerro Porteño. No, me quedé nomás pensando en Boloña, porque justamente la vez pasada se corrió en el circuito de Emilia Romagna. ¿Y qué pasa, Federico? Boloña es la capital de la región de Emilia Romagna, que es el norte de Italia, es una zona rica. Claro. ¿Verdad? Y Boloña justamente es su capital. La capital de la región de Emilia Romagna. Maravillosa. Y dicen que es un lugar producción hermoso, increíble, maravilloso. La otra vez estaban mostrando el circuito de Emilia Romagna, impresionante. Y vos sabés que la temperatura promedio, Federico, 14 a 22 grados. Sí, hermoso. Vos sabés lo que hay. Es cerca de los Alpes. ¿Cómo quiero conocerlo? Ahí Te estuvo juro que, Federico Santander. Sí, en el Boloña. Estuvo un tiempo sí, ahí, sí. un tiempo importante. Es cierto. Qué lindo que es. Bueno, y vos, decíamos el ídolo de ahí. Azul y rojo, ¿verdad, Fabio? Sí, azul y rojo. Exactamente, sí. Estoy viendo acá Montes Apeninos hasta el río Po, en el norte. Una maravilla esa porque
Lo rodean los Apeninos y los Alpes. Y atender las italianos ciudades. y suizos, porque vos cuando aterrizás en Milán, así como te vas a Santiago, volás en la cordillera de los Andes, ¿verdad? Cuando aterrizás en Milán, volás encima de los Alpes unos cuantos kilómetros y una maravilla. Es muy lindo, y Milán es, con Turín, la estandarte de las ciudades del norte, ¿verdad? Son las más grandes. Pero esta Después Emilia Romagna es... Sí. Udine. A la pucha Udinese, equipo del norte también. Sí. Sí, no, está el norte. Mira, estas son las ciudades de Emilia Romagna: Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Módena, Ferrara, Forlì, Ravenna. Qué loco, ¿eh? Todo eso que vos nombrás, hay equipos de fútbol. Varios equipos, Parma, Módena, hay todo. Sí, y en Milán está el famoso lago del Como. Como, que también es una ciudad ahí, el lago del Como es impresionante. ¿Y cómo es el equipo de Fábregas? ¿Ahora? ¿Y el que ascendió ahora? Ajá, mira, está Como, que yo me acuerdo porque fue Milan, lo transfirió a Borri al Milan y lo cedió en el Como, que era un equipo chico. Y después conocimos el lago Como, la ciudad Como, que todo es una cosa increíble esa parte para que tengan linda. Idea, para que tengan una idea, 4.450.000 habitantes tiene Emilia Romagna. Claro, mira, imagínate, grande. y la capital es Boloña. Bueno, ¿qué tenés pendiente? Destacado, vamos. A ver, señor, mucho trabajo por ahí. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Hablamos con Patricio Viera, que es representante de Guillermo Auché, que había rescindido su contrato con General Caballero de Mallorquín. Estaba para jugar en el Deportivo Pasto, que dirige nuestro compatriota Gustavo Florentín. Eso cayó y está para jugar en un equipo grande de nuestro país. Esto decía el representante de Guillermo Auché. Hoy por hoy creo que lo más cercano es eso, porque como lo charlamos con Guille, hoy por hoy hay equipos muy importantes que tienen ganas de campeonar, de que tienen esa intención. Entonces Guille también tiene eso pendiente, salir campeón acá en Paraguay, y es lo que está buscando. A un acuerdo mutuo, ¿verdad? Donde se decidieron por ambas partes terminar lo que sería la relación entre club y jugador, ¿verdad? Siempre de una forma amistosa. Tanto Guille como es importante para su fútbol, o sea, para su bienestar también. Pensó de que hoy lo importante para él era hacer un cambio de aire, y eso es lo que estamos buscando para él. Y atención a la información que traía a la mesa ya desde temprano, desde la mañana en realidad, Federico Arias, con respecto a Gabriel Aguayo y clubes interesados. Están los clubes, 5 clubes, dio todos los nombres, Federico. Ya, sí, con scouting acá en Paraguay. Los nombres de los clubes, sí, señor. Exacto, así, los 5 clubes. Esa fue la noticia. Claro, esa. Y también lo que tiene que ver con Parsajud, equipos principalmente de Rusia, aparece en escena. Un equipo de Rusia. Y hay otros equipos. El conglomerado de un grupo de clubes. Que maneja varios clubes. Podría ser el Red Bull, podría ser el Citigroup. Así mismo, vamos a lo que decía Federico en ese momento. El tema Gabriel Aguayo impactó fuertemente en el mercado brasileño. Lo están siguiendo scouting de 5 clubes. La cosa viene para el futuro, hay que ver quién se lo lleva, pero que lo están siguiendo a full, y los scouting pertenecen a los clubes Inter de Porto Alegre,